el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es la Raza Guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay. A las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil. En el Defensores del Chaco a las 20:30. Relata Bruno Pon. Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el expediente. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Si un dedo me pinché, Dolanet podés tomarte. Si mi cabeza se parte en tres, Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet te da rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra todos los dolores. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. ABC Cardinal 7:30 AM. Seguinos en nuestras redes sociales. En Twitter, @ABC Cardinal. En Instagram, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Buenos días, el saludo para todos. Estamos comenzando Cardinal Deportivo. Juan Mafigue, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludo para todos. Ya va a saludar Johnny González también. Vamos a ver qué tal viene de humor, porque a veces viene de mal humor y tiene esa salida el compañero y amigo Johnny González, que se está acomodando. Estamos haciendo acá el protocolo de desinfección, de poner todo en condiciones sanitarias la cabina, lo cual hacemos inmediatamente cada vez que comienza cada programación. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Bien, Ariel, buen día, saludo para todos. Bueno, arrancó el campeonato, empate en el Parque del Guairá 0-0 entre Guaireña y Guaraní. Hoy tenemos el juego que puede ser consagratorio para Libertad. El Guma que va a jugar. Ariel? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Guaraní? Como totalmente desinflado, ya tirado la toalla, sin técnico. El peor equipo de Guaraní de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, sí. Decía que hoy puede ser consagratorio este sábado para Libertad. Juega a partir de las 17:45 frente a Sol de América. En este único partido de la jornada sabatina también y el resto de los juegos se va a realizar en el día de mañana. Bueno, y un horario atípico. Es la primera vez que Cerro Porteño va a jugar, al menos en esta etapa moderna, digamos, del fútbol moderno, en un horario matinal de un día domingo. Hasta uno recuerda cuando Juan José Zapag, cuando Marco Trovato en su momento había instaurado eso de que Olimpia jugase algunos partidos en época de invierno a la mañana. ¿Se acuerdan? Y dijo Juan José, no, señores. El domingo de mañana es para ir a la misa, el asado con la familia. El domingo también es para la familia, para la iglesia. Me llamaban muchos pastores para que no aceptemos la propuesta. Pero no hace falta, nosotros necesitamos consejos. Eso decía Juan José Zapag, pero se entiende que ahora la circunstancia es muy distinta porque, Juanma, esto tiene que ver con acomodar los horarios. Primero las 72 horas tratar de ser Sí. un poco neutro, y aparte de eso Cerro ya no tiene representante en la divisional, ya no participa ni Enrique Berni ni Ariel Martínez. Ya le colocan simplemente. Y ya acepta nada más. Eso punto. Creo que son ¿Y 60. 12 no era que se quejó también? 12 de octubre, claro, porque jugó el jueves a las 6 de la tarde y creo que no dan para 12 de octubre son 62 horas y para Cerro 60 horas. En relación al partido con América. Claro, para Cerro, Para en Cerro. relación al partido con América. Con América del martes. Juega mañana a las 8:30 de la mañana. Sí. Juega contra América a las 18 o a las 20. No estoy recordando. A las 18. A las 18. Olimpia a las 20. Sí, por eso. Y... No, perdón. Olimpia a las 18. Cerro a las 20. Cerro a las 20. Claro. El martes. El martes. El martes. Y entonces no
trataron de encontrar un horario que sea un poco neutro y que sea... El famoso punto equidistante. Exactamente. Intermedio. Equilibrado. Exactamente. Así mismo. Bien, vamos a hablar ya en breve de Libertad. ¿Qué tiene esta Libertad? ¿En qué cambió Garnero? ¿Qué méritos acumuló para que pudiera ser el mejor de este primer semestre del año? Vamos a analizar, porque uno ya es una bomba de tiempo, esto es la consagración, uno cree que hoy ya se va a dar, inclusive perdiendo Libertad y Nacional no gana mañana, Libertad ya va a estar campeón, así es que las ventajas que tiene o el margen de error es muy grande, y además la efectividad que tiene Libertad en los últimos partidos, uno cree que ya puede quedar hoy. ¿Cómo? Con un punto. Un empate no le va a importar que pase en el día de mañana. Aparte no juega en el Juego Nacional River. No juega contra Cerro, contra Olimpia, contra Guaranilla. Viene a jugar contra un equipo que está a los tumbos también, sí. muy venido a menos en los últimos tiempos, a tal punto que está muy cerca de River. Es decir, River y Sudamérica ahora al término de este primer semestre, bueno, van a quedar muy rezagados y tendrán que redoblar, tendrán que mejorar muchísimo su imagen en el segundo semestre para buscar salvarse y permanecer en primera división. Hablaremos de la selección nacional también, ya se está acercando el combo de eliminatoria, el 3 primero frente a Uruguay. Así es que muchos temas para compartir y ya comenzando con el tema de Libertad. ¿Qué distinto ustedes vieron? ¿Qué se vio de este Libertad? ¿Qué le dio Garnero? ¿Apareció el sello Garnero? Vos sabés que... ¿O una mezcla? En algunos partidos, por algunos momentos, sí. Contra Cerro, principalmente, el primer partido sí apareció. Pero fue golpe a golpe. Después fue más efectivo, más... más jerarquía, más... No, le agregó llegada con mayor rapidez al arco rival. No tanto ese toque que tenía en Olimpia. Por ejemplo, en varios partidos yo miraba el lateral... Si tenía que tirar pelota larga, lo hacía. Sí, ¿cierto? Sí, pelota al vacío, pase largo. Iván Ramírez o Iván Piris. Exacto. Ya estaremos ampliando en el análisis, en instante también con los otros compañeros que ya se sumarán a la mesa. Como el caso de Gerardo, por ejemplo, que desde exteriores ya está para informar de Libertad. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Ariel, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Bueno, contanos qué prepara el Guma, Gerardo. Y Libertad en la tarde de hoy se puede consagrar campeón, como todos saben, recibe a Sol de América, y hasta aquí Garnero no ha proporcionado, como es habitual, pero el día de hoy, bueno, más cerrado aún todavía el tema, porque anoche a través de la página de la APF informaban que dio positivo un jugador del plantel de Libertad o del Estado, pero según pude recabar el informe, se trata de un valor del plantel liberteño. Y repito, normalmente da horas antes del arranque del partido la lista de concentrados. Desde ayer están concentrados los liberteños. Ayer cumplieron la última movilización en Tuyucuá a las 18 horas y posteriormente quedaron concentrados. Y no creo que varíe mucho el equipo, aunque en ofensiva puede sufrir una variante importante el equipo de Garnero, que saldría con Martín Silva, Iván Piris, Javier Báez, Barbosa y Ayrton Cubo. Antonio Vareiro, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Héctor Villalba, Rodrigo Bogarín, y en ofensiva tengo la duda donde puede aparecer Sebastián Ferreira o en su defecto Adrián Martínez para acompañar a Rodrigo Bogarín, y tampoco hay que descartarlo a Julio Enciso, que normalmente suele arrancar el titular, aunque la fecha pasada ante Guaraní, por ejemplo, lo hizo la dupla compuesta por Rodrigo Bogarín y Oscar Zacuara Cardoso. Pero una vez de que tengamos a mano la lista de concentrados, vamos a disipar esa duda de quienes van en el ataque del cuadro repollero, Ariel, compañeros. Gerardo, en cuanto al positivo, ¿es de los que habitualmente juegan? Sí, así es. El titular que me dieron, sí. Se trata de un jugador, pero
repito, vamos a disipar eso una vez de que tengamos a mano la lista de concentrados. Gerardo, si tenés a mano, si podés, justo ahora acaba de publicar Peteco, el jefe de prensa de Libertad en el grupo, la lista convocada. Ahora acaba de decir. ¿No está Tacuara? A ver, aquí tengo a mano. Ahí tiene. Silva, Servín, Ramírez, Báez, Viera, Barbosa, Hugo, Espinosa, Bocanegra, Martínez, Hugo, Martínez, Ramón, Bogarín, Franco, Villalba, Vareiro del Valle, Martínez, Ferreira, ¿sí? Por eso no lo nombraba al goleador liberteño justamente, porque era el nombre que me daba que no estaba en los planes por esta información que llegó anoche a través de la página de la APF. ¿Lo de Tacuara, Carlos? Justo el día después de su cumpleaños. Sí. Le dio el positivo. Exactamente. Y acá hay que encadenar también con lo que ayer surgía como casi una hipótesis, lo que dijo Berizzo, ¿verdad? Johnny. Yo no creo que él sea convocado, Federico, por el hecho de que lo haya nombrado. Para mí lo puso como ejemplo, así como a Tony también. Pero no había por qué ponerlo como ejemplo. También. ¿Verdad? Porque a Tony ya se sabía que no lo convocó, tampoco a Lescano. Sí. Pero él dijo González que está. Y no tenía por qué nombrar a Tacuara. ¿Por qué le iba a nombrar a Tacuara si Tacuara no estuvo ni en la eliminatoria, estuvo lejanamente en la Copa América? Nunca le nombró antes, claro, cuando por se hablaba eso, de opciones en combos anteriores. Gabriel Ávalo no es similar a Tacuara. No, digo yo respecto a que si pensaba convocar a Tacuara, yo creo va a estar difícil ahora porque... Ya no, a ver, 22 son 2 semanas, no da tiempo. Ya la otra semana una semana y media el partido en Uruguay. Mínimo 10 días. La otra ya es, el 3. ¿Y una semana y media? Una semana y media. Sí. Entonces se complica, más allá de lo que significa hoy la imposibilidad, pobre Tacuara, de cerrar un campeonato muy bueno que ha hecho, ¿verdad? Como ha sido este torneo, después de mandarse un partido de excelencia, como estamos viendo, frente a Guaraní. Él se había salvado de todo aquel ramalazo de 12, 15 jugadores que en un momento dio en Libertad. Además, Federico, tengo entendido que Tacuara no dio la vuelta olímpica y con Libertad, no fue un campeón. Y justo ahora... ¿Con ningún club en Paraguay? ¿Con ningún club? No. Con ningún club. Bueno. Porque tuvo el 3 de febrero... La Copa en Nacional no tuvo la época que Nacional salió campeón. La Copa Paraguay. Pero digo, justo le da el positivo cuando que él podría, claro, es un elemento clave de la consagración de Libertad, la futura consagración, pero qué mala pata porque dar la vuelta olímpica, vivir ese momento que queda para la posteridad, un momento de euforia, ha de ser el punto, a ver, cenit del jugador de fútbol cuando levanta la Copa Campeón y pega esa vuelta olímpica. Y justo en esta circunstancia él le priva a esta maldita enfermedad de la posibilidad de seguramente darlo a la vuelta olímpica hoy con sus compañeros. Sí. Más aún cuando él dijo que quería ser campeón, que necesitaba alzar esta Copa con Libertad. Porque él va a retornar probablemente ya para el clausura. Sí. Y claro, no hay más. Ya no hay tiempo. La Sudamericana termina en la semana y el torneo el fin de semana. Una pena ni en el festejo podrá estar, dice lo que está diciendo ayer nuestro amigo Gabriel Liberteño. Sí, es cierto. Claro. Aislado, desde la TV. Y bueno, son las cosas de esta enfermedad, ¿no? Sí. Las cosas, es cierto que para gente que se está enfermando, esto que estamos mencionando es mínimo, ¿verdad? Claro. La gente tiene, pero también decir justamente que Tacuara había expresado que quería dar la vuelta y justo a él le toca, después de, insisto, haber sobrepasado aquel momento en el que tuvo tantos casos positivos Libertad. Entonces hacemos un asterisco ahí. ¿Quién entraría por Tacuara, Gerardo? Y ¿quién marca la diferencia, Ferreira o Martínez? Acompañante de Rodrigo Bogarín, Sebastián Ferreira. Y también lo tiene a Martínez, a Adrián Martínez. Pero estimo que irá Seba Ferreira. Conociendo de lo que pretende Garnero y de lo que últimamente suele estimar. Le tiene más confianza a Seba Ferreira. Pero repito, Federico, compañeros, la probable administración de Libertad es que, como bien decía, el asterisco se deja ahí y después no creo que varíen los demás puestos. Martín Silva, Iván Pires, Javier Báez, Alexander Barbosa y Ayrton Congo, Antonio Vareiro, Daniel Bocanegra, Hugo Martínez, Héctor Villalba, Rodrigo Bogarín y Sebastián Ferreira o Adrián Martínez. Los demás, Carlos Servín, Diego Viera
Iván Franco, Matías Espinosa, Julio Enciso, Ramón Martínez y Pedro del Valle, que es el nuevo con relación a la última fecha que afrontó Libertad cuando fue a Dos Bocas y goleó a Guaraní. Aparece por Tacuara entonces Pedro del Valle, y ahí para sustituirlo Seba Ferreira. Esto también se da, bueno, no es que estemos y que no nos tome como mufa, pero estamos hablando de el tema de los festejos. Juan Mayoni, en pandemia, Cerro Olimpia el año pasado, no hubo festejos después del campo de juego, cada uno a su... No, Olimpia fue la concentración. Y Cerro fue a una casa también. Sí, porque grabaron un montón de videos. Sí, grabaron varios videos, sí. Y Cerro también festejó en un lugar... Sí. No sé si en un lugar público, pero una casa particular. No, digo, en un lugar X. Sí. Ah, pero hubo festejos. Se juntaron después de... Sí, de video, te acuerdas de Chiqui y todo, me dando saludos. Sí. Y Olimpia también me acuerdo, sí. Y la gente igual salió. Cuando Cerro y Olimpia cuando igual. Cerro salió campeón. Los Olimpia más porque era pleno diciembre, ¿verdad? Era más... Cerro Porteño se hizo una caravana, me acuerdo, bien moderada, porque pasamos por ahí cuando terminaba el partido. Era un sábado de la noche lo de Cerro. Sí. Igual a lo de hoy. Contra River. Penúltima fecha. ¿Eh? Penúltima fecha. Penúltima, igual que esta. Si gana un punto, está adentro. Sí. Y lo de Olimpia había sido un 30 de diciembre, imagínate. 30 de diciembre fue. Vos sabés que yo, terminaba el partido, consultaba a la gente si alguien iba a festejar, y la mayoría ya estaban en su casa, en casa de familiares, porque justo se había habilitado, Federico, el hecho de salir de la ciudad. Porque en principio manejábamos de que nadie iba a salir de Asunción. Sí. Mucha gente aprovechó para ir y festejar ya en sus pagos el título del Olimpia. Bueno, Gerardo, mayúscula lo de Tacuara. Sí. Nos enterábamos anoche, gracias a la persona que nos enviaba, alborotamos el tema como lo solemos hacer, ¿verdad? De siempre esperar y dar determinado puesto, porque íbamos a dar determinado puesto. Yo le preguntaría cuando llegaba si no sabía el tema del puesto. Determinado puesto, y después la gente iba a sacar sus conclusiones. Pero sin nombrar, porque lamentablemente en nuestro país sigue estando ese tema, y creo que para el año que viene, si esto sigue, se tendría que cambiar. Como en otros países vos sabés nombre y apellido, entonces ya... no es un pecado estar enfermo de esto, si todos estamos enfermos. A esta altura ya no. Pero además, claro, a esta altura. Además una pandemia es algo mundial. ¿Por qué a los árbitros se le da, ahora la dirección o quien está a cargo del arbitraje, da al toque el nombre del árbitro, ¿verdad? Y el jugador es pasible de esto, si está con un plantel, entonces no veo por qué el misterio de tener que esperar una lista de convocados para saber quién es enfermo. Si es una lesión, es igual que una lesión. Claro. Para los atletas que no tuvieron consecuencias fatales por el organismo que tienen, es una lesión, es un parate. Claro, en su momento la APF informaba el positivo de Arzamendia y de Morel. En la selección. Además los momentos son distintos, Federico, porque cuando comenzaba había una suerte de psicosis en un mundo especial en el que temíamos y hasta la gente corrían hasta sus vecinos. Sí. Si el de la esquina tenía COVID, creo que le querían echar de barrio todo. Pero ahora el COVID está por todas partes. Está en todos lados. En cualquier casa, en todas las casas paraguayas, para ser más específico. En Brucharoga, en la casa más, en todos lados. Entonces, ¿por qué tanto misterio? Si todo el mundo estamos sufriendo esto, me parece que resguardar el nombre a esta altura ya no tiene ningún sentido. Claro, el 26 de septiembre fue el festejo de Cerro, me dice la Azulgrana. Yo pensé que era más invierno, claro. Si el torneo arrancó en agosto, ¿verdad? Sí. O fines de julio. Sí. Claro, 26 de septiembre. Bueno, Gerardo. Sí, nada más. Ya se ¿A qué hora tienen que ir hoy? Sobre este tema, señor. Sí, dale, metele antes. Del tema de los nombres. Ojalá que para el segundo semestre la APF revise esta situación, porque como bien lo decían todos ustedes ahí, que tenemos que guardar, no sé cuándo todo el mundo ya lo tiene ventilado, en fin. APF tiene que destrabar esta situación que ya a esta altura ya no tiene ningún sentido. Claro, porque además se sabe, pues. O sea, si por ahí no se podía saber, hay una forma de blindar. De verdad blindar, bueno, podría ser, ¿verdad? Pero si va a ser 1 más 1, 2, no está fulano y ya por descarte. Yo iba a decir hoy, en mi enigmático decir Ariel, el nombre del gol. ¿Y qué iba a decir? Bueno, ya está. Iba a decir, pero no iba a decir el nombre y apellido, porque hasta eso hay una susceptibilidad de la gente si vos pones
o dar nombre a apellido y se enojan con uno. Sí. ¿Por qué vos tenés que dar nombre si el club no da? Es una cadena de cosas de complejo, pero este es un país con mucho complejo, ¿verdad? También. Aparte colabora para el morbo, Federico. Porque, por ejemplo, hoy está positivo esta Tacuara. Sí. Vamos a suponer, no aparece hoy Martín Silva por una lesión. Y la gente va a decir, Martín Silva está con COVID. Sí. O vos puedes decir que uno dio positivo y el club te dice no tuvo una lesión y queda vos como un... Claro. Porque nunca se va a comprobar, pues es el riesgo de decir, en su cumple se contagió Tacuara. No, pero el cumple fue ayer cumple va a ser... no es al toque, no es al toque eso. No, esta es la variante de Marte, sí, en un día ya te aparecen los... No, sí. Tranquilo. Pues 3 días de incubación todavía, con cualquier variante. Hasta 5 más o menos. De incubación, sí. Por eso. Límite. O sea, a él le tuvo que haber dado negativo el PCR que se hizo después del cumpleaños, ¿no? Muy rápido. La muchacha, es el morbo, Johnny. Sí, señor. El morbo del cumpleaños, ¿te acuerdas? Que estaba soplando la velita y le hicieron el examen y le dio, no. Buen día, soy Fernando. Fernando pide Mota, ¿cómo va el tema de turno de Cerro? No hay nada. No. Cerro no tiene ni para pagar. No. Si le trae turno, ¿sabes cómo? Hablando de el resto del plantel. Todavía. Gerardo. Señor. Hoy va a estar la Copa cerca de Tuyucuá, seguro. Sí, así informaban que no van a entregar más en escritorio ni después de las consagraciones, entregar ahí al toque, que me parece más todavía teniendo en cuenta esta situación sin público y después cada vez se vuelve más frío, pero con buen tino tienen que llevar la copa y entregárselo ahí al campeón. La otra vez Carte fue a recibir al plantel a Tuyucuá, después del partido con Guaraní. Vi las fotos. El domingo pasado, sí. En el vestuario de Libertad, ya cuando bajaron los jugadores estaba... Sí. Digo porque hoy seguramente va a estar... Sí, siempre está. La última vez que habló con la prensa, él fue el famoso recreo, ¿verdad? Que no había pandemia todavía con eso. Y en la presentación, en marzo... fue, me acuerdo, hacía calor. Enero fue. Enero. Adentro del gimnasio. Del Polideportivo 2020. Recuerdo que lo convoqué porque hicimos un sábado, en directo lo hacíamos para el Super Sábado y lo tomé a Tito Villalba, ya que tipo. Le recibió el domingo Carte y cenaron en el club. Ahí está. Gracias, Gaby, también. Sí, así fue. El domingo pasado. Recién le veía a Osvaldo Cáceres con su camiseta gumarela. Sí, vos sabés que yo en está la zona bien. de Barrio Jara y vi algunos autos con bandera libre. Es que está bien. Por la zona de Barrio Jara estaba loco, quería buscar la forma de ver el partido. Sí. Marín tiene que ir con un camioncito y ponerse atrás de platea. No le va a decir nadie nada si él es hincha, claro. ¿Verdad? O si no, el departamento ese que está ahí... Es un departamento que tiene varios... No, pero ahí, ahí todos son olimpistas, Federico. Hay una... Pero algunos tienen un socio de Marini. El que encontró la forma de ver los partidos de Libertad es el futuro concejal. Kiki Ponga, un campeón. Él está acreditado. Está acreditado, si vas a hacer llamar Martín Ponga, para que nadie le diga Gabo. Martín Ponga, y todos los amigos tienen un medio diferente. ¿Sabes qué me dijo Federico? Llegamos... Hace rato, a las 6 de la mañana ya me escribió. Y dice... Ya vaya a la cancha. La próxima fecha Olimpia Guaraní. Olimpia va a ser... Guaraní va a ser el Dortmund contra nosotros. Y contra el Olimpia va a ser el Strongest, dijo. Y fue pero vos sabés totalmente al revés. Yo recuerdo aquel partido entre... Marini pide prudencia paso a paso, dice. Yo ya le felicité a Osvaldo. Saludos, Diego. Felicidades, hermano, por un título más. Felicidades. Estaba descansando ahora plácidamente en su casa. Seguramente. ¿Sabes qué me dijo? A ver, Federico. Sí, señor. Perdón, para cerrar y ponerme a escuchar tranquilito. Bueno, los muchachos de América, si nos están escuchando, Gerardo, vos que tenés experiencia, que te estamos felicitando por el campeonato, pero con un punto nomás. Sí, con un punto. No, pero justamente para ese detalle, terminó el partido, ganó a tirar. ¿Cómo? Completá pues la info. No, pasa que estoy viendo pues. Pero a quién y con tal ya que la intermedia siempre es bienvenida y más cuando hay inmediatez. A Capiatá, que se puso interesante cuando se puso 2-1 al promediar el segundo tiempo. Debutó con una... el empate, pero no un contragolpe liquidó el equipo de el Chueco Velar, técnico que debuta gana. Sí, debutó con una victoria. Que tuvo una semana complicada porque había fallecido su madre. El Chueco. Sí. Bueno, Gerardo. No, te decía que
cuando empezaba esta rueda de revanchas del torneo Apertura, estaban ahí Nacional, Guaireña, Olimpia, Libertad, Cerro, todos apiñados. Y les decía en uno de mis informes, cuando me llamaron en aquel tiempo, allá por febrero, yo les decía que Libertad es el candidato 1 y que los demás se van a ir cayendo. Por el caso específico, a Nacional lo que le erré un poquito, pensé que se iba a caer antes, pero Guaireña y Olimpia y compañía le veían que iban a quedarse por el camino, y en fin, nada más ese detalle. Y si pasaba el escollo 12 de octubre, ya era campeón Libertad. También lo pasó hace poco. ¿Cómo salió con Sol América en la primera fecha, en la primera rueda de Libertad? Ganó de visitante 2-0. ¿Cómo? En Villalista. Ah, ganó de visitante. Paseo, sí, en el primer tiempo. Porque era momento duro ese, Gerardo, porque venía un empate con Guaraní, que ahora un empate en cancha de Libertad que... Sí, a duras penas. Claro, que era el momento del equipo con dudas, de Garnero. Sí. No encontraba el elenco estable y después se complicó más con el tema del COVID, que hasta ahora sigue haciendo estragos. Por ello Merlini, por ejemplo, no tuvo continuidad. Se repuso del COVID, pero le tomó fuerte al argentino. Y la fecha pasada, por ejemplo, lo citó, pero después resintió otra vez una lesión muscular a consecuencia de eso. Y hoy tampoco fue citado, tampoco jugó Copa Sudamericana. Y el que no jugó absolutamente un minuto fue Campuzano. Campuzano, mirá vos, cierto. Que tiene otra lesión. Él se había golpeado la rodilla, el año pasado se recuperó y después experimentó otra lesión. Y hasta aquí fue el único que no sumó un solo minuto de la era Garnero, que los liberteños tenían muchas esperanzas en él. El que perdió definitivamente el puesto fue Mejía, porque Garnero se había jugado por Mejía en los primeros partidos. Y no por Boca Negra. Y no por Boca Negra. Ariel, pasa que Mejía también fue afectado por el COVID. Cuando se recuperó y lo llevó a un partido de Copa Libertadores de América, vuelve el colombiano y lo encuentra a su señora, que dio positivo. Y no practicó una semana y ahí perdió muchísimo. Pero siempre lo tiene en cuenta, pero este tema del COVID afectó bastante a Libertad, pero pudo zafar y ahí está para ser campeón. Bueno, está Gerardo. El 2-0 para mí fue el mejor primer tiempo de la era Garnero, dice Darío Ibarra. Aquel 2-0 contra Sudamericana. Pensando campeones con Libertad, Martín Silva, Demonio Vareiro. No son muchos, ¿eh? Javier Baez y, ¿cómo se llama? Merlini de Guaraní, que no pudieron el año pasado, ahora sí lo van a hacer con Libertad. Claro, pero yo digo, del último campeonato de Libertad, creo que está el Silva y el Demonio nada más. En el equipo titular. Silva en el 2017. Silva no estaba todavía, Muñoz estaba. Aún no. Gracias. Sí, bien. Sí. O sea que el único es el Demonio. Sí. Porque Tito Villada no estaba, Ferreira, Martínez tampoco, Báez, Piris, no, el único. Mira, pasó mucho tiempo, ¿eh? Pasa que pasaron 8 campeonatos, Federico. Sí, por eso. Desde 4 años. 2017 son 4 años. Es un mundo, una eternidad para Libertad. Demonio y Luis Cardoso me dice aquí, pero sí, Luis Cardoso no Luis Cardoso. No está jugando. No, el campeonato de Yey. 0 Guaraní, última fecha, dice el Chuma Pinoseño. Y este partido van a poner seguramente en el horario de la Champions. No. No te extrañes. Bueno, Gerardo, cualquier cosa retornamos un día muy especial hoy, ¿eh? Gracias por todo, abrazo para todos. Les sigo escuchando. Gracias, Gerard, gracias. Marini el año pasado renunció a su equipo a nivel local e internacional, dice, hincha de resultados. Y bueno, pero, tiene razón. Pero eso fue el año pasado. Se había dejado, había hecho una cláusula porque decía que se había retirado y que recién iba a renovar ilusión al comienzo de año. Y bueno, estaba, renovó y ya está cerca de la Sudamericana y del título. No, era santo de su devoción Garnero. Y se tuvo ¿En serio? Sí. Pero se tuvo que acomodar. ¿Y quién es santo de devoción? ¿Cómo no hace Garnero, santo de devoción siempre, el tipo localmente? Rorro López, por ejemplo, me gusta. Sé que está en su lista de preferencia. Pero bueno, ahora tuvo que
tuvo que rendirse a los pies de Gardero. El que, Tal así, ¿eh? Ramón fue el que estuvo totalmente en su lista negra. Ramón Díaz, que te acuerdas de la época cuando Y tenía motivos y razones. Tenía, ¿verdad? Sí, muchos motivos. A mí hace poco me dijo que... Está loco Mineiro, dice. Garnero Corazones, Garnero Lomás, dice Marini, derecho a réplica. Pero Maravilla sí, te acuerdas cuando estuvimos en el Quincho del Row una vez viendo un partido de Libertad y Maravilla Martínez erró un penal y sáquele a Maravilla, dijo Marini en su Twitter. Al segundo mete el gol Maravilla y puso mi Maravilla. y todos somos así, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces uno dice, te habrá tocado alguna vez en tu cuestión de relator? Más le toca a los comentaristas, ¿verdad? Tendría que salir este jugador. Y después de jugar 3 minutos después, encima vamos a hacer hincapié. Cierto, Me acuerdo, me pasó con Di María para Canal 9, Di María contra Francia. Estaba haciendo un partido pésimo al primer tiempo y... Entonces, ¿qué hace Di María todavía dentro del campo de juego? Había un zurdazo de 30 metros al ángulo. Y estas son las cosas distintas que hace Di María. Por eso el mira lo que tenía guardado, ¿no? ¿Cuál es San Paoli? No, pero ahí usted que son más floradores. Y después apareció como tenía, como decís, como lo decíamos, ¿verdad? Iba a tener una más. Y pasa al revés también, Federico. Sí. Con Gastón Jiménez. Miren cómo el pase corto, como que zurda. Termina el primer tiempo y dice, no debería volver para el segundo tiempo. Es esa estatua. Le estoy preguntando a alguien, ¿qué es una estatua que bien... parecía Arsenio Rico? ¿Dónde? Montando el Frente Nacional. Sí. Sobre Caballero. Sobre el Caballero, pero... ¿es la estatua de él? Imagino, yo no consulté porque pasé también por ahí. Yo pasé rápido y no pude porque venía llegar tarde encima. Pero me llamó la atención porque si es una estatua no hay ni una... Difusión, claro. Porque es un hecho significativo. Yo creo que Ariel, porque la pose esa con la pelota y la pierna levantada y dorada, hermosa. Estaban poniendo en el frente, como dice Johnny, sobre Caballero, entre la entrada preferencia y el gimnasio de Nacional. Saludos para Ramiro Aranda, Federico. Saludos para Ramiro. Un jugador le contó que es Tacuara Cardoso el positivo. Sí, ese. Anoche teníamos la info. Libertad le ganó a Sol 13 de marzo después de que perdió contra 12 de octubre. Claro, porque había tenido el partido de Guaraní, gracias. Porque yo dije que venía mal después del partido con Guaraní. No, el partido con Guaraní se había postergado para la fecha de eliminatoria que no fue. Y es cierto, venía, gracias a Edgar Alberto. Venía de perder contra Libertad. ¿Por qué no se jugó en simultáneo? Por el tema Copa. Es imposible que los equipos que están jugando Copa puedan jugar en simultáneo. De hecho, mañana 8:30. ¿Vos transmitiste ya la mañana, Ariel? No. Esa época Olimpia transmitimos todos nosotros. No. Con Bruno, con Dani. No. ¿Cuántos partidos fueron? ¿2? Más. ¿O más? Más. Fue con Sol América, Defensor del Chaco. Independiente. Luqueño, en Cancha Olimpia, ¿de horas? Capiatá. El único gol de Fernando Fernández. En Olimpia. Capiatá, domingo en la mañana. Y un partido que se suspendió sábado a la noche. Transmitimos de la TV en Ciudad del Este. El día de Santaní. Olimpia Santaní. Ciudad del Este. Sí, la lluvia con Gervasio. ¿Qué pasó ahí, El que de Gervasio, ¿verdad? Envía más Gervasio su... Gervasio. Llegó con un... Enviaba mensajes, sí. El día después de... Sí. Marini, el clásico hincha liberteño. ¿Y por qué dicen el clásico hincha liberteño? ¿Cómo es el clásico hincha liberteño? Lo mejor del día del Super Sábado, los éxitos de siempre. Saludo a mi grupo 77, Albert. La vez pasada me dijo Marini que me retiraba de la embajada, pero que seguía siendo su amigo. Qué espectacular. Libertad, che. Mirá que la de Arsenio Rico, sí. Oscar, ¿no puedes sacar una fotito, por favor? Yo no pude parar. Una foto, porfa. Qué raro que pongan muchos hinchas. Aquí dice que hay argentinos que están sacando fotos. Ahí. Frente a la estatua de Arsenio Rico. ¿Y por qué? O sea, que hay una imagen de... ¿Por qué no hubo difusión? Qué mala gestión desde el punto de vista marketing y de prensa de Nacional, entonces, porque... Acá me dice Edgar Queiroz. La pucha, justo me dijo, no, tranquilo. Edgar Queiroz dice, sí, el campeonato de intermedia. ¿Qué quiere Edgar Queiroz? Resultado de intermedia. Vamos a darle enseguida. Acá otra persona me dice que es la estatua que está en el Defensor del Chaco. Se llevó a la cancha nacional. Pero esa no es dorada, ¿o sí? Dorada, esta que está ahora dorada. No, y por eso.
Y bueno, pero igual puede ser. Pero a lo mejor le hicieron un tuneo, ¿no? Claro, porque yo sé, la otra es medio color cobre. Sí, medio cobre. Bueno, y esta es bien dorada. Pero igual Federico se hubiese socializado. Pero totalmente, Porque es por el eso máximo digo. ídolo de Nacional. qué sé yo. Y que sabe de fútbol paraguayo, Arsenio ¿verdad? Rico en su casa, Paraguayo, una cosa claro. así, ¿verdad? Porque es un símbolo. Vuelve a su casa Arsenio Rico, totalmente. Sí. Totalmente. Porque es un símbolo hasta de atracción turística por lo que está contando. Sí, Es porque decir, tiene imagínate que ven el Santarín rojo abajo y se da. Ah, bueno, esperamos mañana, tranquilo. Hincha de Nacional también presente, qué lindo, che, ¿eh? Porque luce muy bien ahí sobre Caballero. ¿Te acuerdas cuando Zapata había dicho que los domingos era para ir a misa? No. Pasamos de rato la grabación. Pasamos, ¿no? Pero contamos que es una circunstancia especial. Se busca la manera, un punto de equilibrio para que Claro. la separación horaria sea la más justa posible para 12 de octubre y para Cerro. Bueno, en sí se dijeron que está fuera también, ¿verdad? No. Me parece que Gerardo dijo que había duda que arranque, pero no. Me A mí parece me que dice aquí que el no está tema en la de lista. no está. el CISO por contacto con Tacuara. Ah, bueno. Pues sabe que están muy Claro. juntos, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo es el tema del contacto en un plantel de fútbol? O sea, vos estás en contacto con todo cuando Sí, practicás. sí, cuando pero en la entrenás. casa y todo. No, lo que A lo seguramente... mejor lo lleva al joven. Eso es lo que generalmente tienen en cuenta. La convivencia más cercana. Claro, porque a veces los mayores pasan por la casa de los juveniles y le llevan y después le traen de vuelta. Saludos para Enrique Cáceres. Mira, hace mucho que no sé de Enrique Cáceres, ¿eh? Gran rockero, fanático del Guma. No, este es fanático del Guma de mucho tiempo, oyente de muchos años atrás. Saludos, Enrique. Más hincha liberteño que no sean mediáticos, Johnny, vos conocés. Pues está Kichi, está Osvaldo Cáceres de Momento Justo, está Diego Marini, Malala. está Malala. Nuestro amigo José Pedroso, nuestro operador de la FM, él es hincha de Libertad. Fana de Libertad. Nuestro director de Recursos Humanos. Acá tenemos- Joaquín Martínez, por favor. Sí, Joaquín Martínez. Acá, Yo voy a empezar por ahí, hermano. Un saludo al amigo Merardo, que es el recepcionista acá Merardo, de el recepcionista Iturbe. también de acá. Fanático libertaño. ¿En serio? Él es enfermo también. Él es el... Qué grande. fanático. Los gumareros somos miles, me dicen aquí. Y sí, por eso pregunto. A ver si alguien te puede confirmar, Federico, pero me parece que este candidato a intendente, Dani Centurión, es hincha de Libertad. Sí, pero cuando veo un político hincha de Libertad, pues ya comencé a desconfiar. Y si no, Sí, pero... es genuino. Sí, soy hincha para allá. No, pero él está con Marito, no es como Velázquez, por ejemplo, fanático olimpista y se iba a los partidos de Libertad y festejaba los Sí. goles liberteños para ponerse bien con Cartes. Bueno, señores, estando si no me nombraron más. Doctor Casanelo de Encarnación, oyente también y nos ve siempre. Invernici, gran mediático. ¿Cómo vive Invernici frente a la TV? ¿Y la profe? ¿Quién? Hay una hincha fanática, la profe le dicen, ¿verdad? La profe, sí. La que siempre se encarga de molestar a los colegas. Sí, ella no ve el partido. Molestar a los Ella colegas. escucha que dice lo del cronista. Sí, ya sé quién es. sí. Saludos César Jaye de Capiatá. Mira qué lindo sol en Capiatá, che, Heavy Metal Forever. Saludos al Super Sábado. Excelente programa. Cuando pasa la lista de convocados a nivel local. Me intriga quién sería el lateral izquierdo. Sí. Vamos a estar preguntándole a Johnny, a Ariel, a Juanma, si determinados jugadores tienen que ser convocados. Oye, me parece que la gente es muy cruel con Espínola. Como que ahora no puede jugar más al fútbol. Para mí que Espínola es cruel con él. Y la otra vez dijo Johnny que no sé, que trató de ser bueno a alguien con Espínola. No me acuerdo quién era. Pero dijiste... Saludos para Joaquín Martín, aquí le envían. A ver, ¿de dónde es? 1908. ¿De dónde le envía saludos? De Nueva Jersey. De Nueva Jersey. Saludos para Joaquín. Y el tema Federico de Espínola, que también que en la selección tiene que ver mucho a veces, salvo que sea un jugador de jerarquía, como Gamarra cuando no jugaban, intervenía y la rompía en la selección. Pero Gamarra hay uno solo. Claro. Y ahora el bajón de Espínola está coincidiendo con un crecimiento futbolístico de Piri, que ya jugó la Copa América, a quien lo conoce muy bien Berizzo, y para este tipo de partido yo creo que Piri podría ser una muy buena alternativa. Piri que tiene una deuda eterna con la selección, ¿no? Exacto. Quedó estigmatizado en 2 partidos. Yo antes que Piris Perú, lo llevo a Espínola. no. Y le hago Perú el primero, cuando Juan Vargas Ecuador. Y después con Ecuador, Jefferson Montero. Montero, sí. Pero la Copa América no le fue tan mal. Quedó estigmatizado por la mano que le cobraron. Esa mala fortuna tiene. Una mano que no fue mano. Pero jugó bien contra Argentina. Sí, jugó bien, me acuerdo que marcó muy bien. El lateral izquierdo, vamos a estar hablando de eso. Por ahora, los hijos del comandante Saprissa son mis amigos, todos de Libertad, conozco unos cuantos más, sí. Incluso uno de ellos jugó en Libertad. Me acuerdo, número 10. Comandante Saprissa, qué buen tipo, Sí. Hace 3 o 4 años falleció, lamentablemente. Joven.
Joven. Saludado. Ahora siempre jugaba en otra cancha en Punta Cá. Exacto. Tenía El con grupo liberteño. Invernici, eso justamente, un Con grupo de Invernici. liberteños que... Juan Pablo Maldonado también hincha. No me quiero olvidar de otro amigo de la Mancha Piriega. Gerardito, fanático de Libertad también. Mucha gente joven de Libertad. El hijo del profesor Zacarías también, Juan Desiderio. Y ese es fanático. ¿También? Sí. ¿Fana de Libertad? ¿Cómo le Juan Pablo. pitea al Larito? Fanático. Ese pelea con todo el mundo en el Twitter. Envíame saludos, Fede. Anita Gumarela soy, sí. Anita Gumarela también fanática de años. Siempre presente allí y cuando se podía ir a la cancha de aquellos tiempos. Un ex compañero del diario también es liberteño, dice Cristian Eduardo, Orué. ¿Rubén Darío? No, Dios no. No. Juan Pablo Zacarías, el doctor, el hijo de Zacarías. Sí. Juan Pablo. Doctor. Creo que es odontólogo. Mario, el mayor de los hijos, bueno, Rayadito también jugó. Justo a Gerardito le conocí por los hijos del comandante. A Gerardito de la Mancha, gran tipo, talentoso. Y Gumarelo. Por ahora lo de Libertad, ¿hasta ahí? Y sí, ¿verdad? Después... No se puede quejar para los Gumarelos, son 41 minutos de puro Libertad. No estamos hablando para que se quejen, no, tampoco. No, ya sé, pero... Oscar Díaz, dijimos. Oscar Díaz, la polla. Oscar Díaz, sí. Acá, el otro está quejando Ariel. Sí. Dice, basta ya de Libertad. No, estamos hablando del equipo que potencialmente puede salir campeón. Claro, pero hoy es el día... Que perdió a su figura por COVID positivo y a otra de sus figuras por tener contacto. Que estamos hablando del chico Ciso. Pero es que viene jugando muy bien. Puede perder todo un equipo hoy, Federico, y igual va a ganar. Igual va a salir campeón. Además tiene dos equipos. Sí, claro. Pero mirá que Iván Almeida le planteó bien a Olimpia la vez pasada. No, es que a Olimpia le vienen planteando bien todos los partidos. ¿Qué le pasa a Pausa, no, pero tiene razón. Tiene razón, porque Olimpia... Bueno, después ya vamos a hablar de eso. Veremos bien, pero vamos a hablar ya de... Nacho Mazuli, liberteño del alma, sí, está haciendo mucho él es chiquito, que ahora está haciendo muchas cosas de competición. Saludarle a los hermanos, dice el Chuma Pinoceño, Escurra, Miguel y Pitín, fanático liberteño en el barrio Vista Alegre. De esa mesa solo Juanma se salva, el único fuera de mi lista, dice. ¿Vos sabés que papá tenía un compañero de trabajo que era muy fanático liberteño, muy querido, falleció ya? Cato se le decía. Él tenía un ojo de vidrio, recuerdo, por un accidente que tuvo. Y él me quería hacer a mí liberteño. Pasa que cuando Libertad estaba en intermedia... Era muy humilde. Sí, cuando Libertad estaba en intermedia, se iba a la cancha de Allí. A mí me gustaba la hinchada de Libertad, la barra que iba con bandera, con los papelitos. Claro. ¿no? Y entonces él se enteró de eso y me prometió que me iba a regalar camiseta y todo eso. No pudo. No pudo. Yo también trabajé con un señor Jiménez en el 92 en Corposana. Y el señor ya habrá también, por su edad, habrá fallecido también. Y era fanático de Gumarelo, pero de la vieja época, ¿verdad? Justo ese año llegaron a la final, que perdió Marcon Cerro después. 5-0 la finalísima, pero andaba bien aquel equipo Gumarelo. Equipazo, ¿verdad? Tenía buen equipo. Yo recuerdo muy bien ese equipo. Tenía buen equipo. Vamos a la pausa, señores. 12:13, Super Sábado. Hoy tenemos la definición de fútbol. Me llega una foto de Marinich. ¿Cómo? Me llega una foto de Marinich. No me diga. Sí, mira. Vamos a ver si podemos mostrarla después de la pausa, a ver. Sí, no, un clásico. Sí, vez? No, este creo que es en el ascenso. Este en el ascenso. Libertad en el ascenso rompió todo. Sí. Me acuerdo incluso de unas batallas. Vos sabés que Marini vivió muchas, evidentemente, las Él feas fue Pedro Juan Caballero, ¿verdad? y las buenas. Él fue Pedro Juan Caballero, porque para el hincha de Libertad, yo tuve Pedro Juan Caballero, es la autenticidad. El carnet de hincha auténtico. ¿Por qué? Porque Libertad asciende, vuelve a primera en un partido en Pedro Juan Caballero. Al que fueron muchos liberteños, pero muchos se quedaron. Por eso digo, el que quiere sacar chapa de hincha Libertad, tuvo que haber estado aquel domingo en Pedro Juan Caballero. Es que no era fácil ir a Pedro Juan. Y por eso digo. Mínimo tenías 9 horas de viaje, ahora en 4 horas llegas tranquilamente. Hay hinchas que recorren 40 horas, no te va a ir el ascenso de tu club. Para más Paraguay jugaba. Kichipoca habrá estado en aquel partido. Seguro que sí, seguro. Porque es cierto, si no te da un vehículo propio, cuando se había 2 colectivos por día, nada más con Pedro Juan. Salía a las 5 de la mañana. Pero como hincha, si viajar va a ser muy divertido. En un colectivo, toda una suerte de experiencia, viaje, cancha. Kichi no te fue corroborar a Marini, ¿viste? ¿Sabía? No lo veo a Kichi, la arriba en colectiva, es insoportable. Esta foto la acaba de publicar. Ahí está la foto, ¿eh? Sí, Marini la acaba de publicar en su Twitter. Mira qué grande, Diego. ¿Dónde está él? Esa que cancha fue... ¿Es el mágico? ¿Quién es? No.
Ya el número 6 ahí. A ver, vos. Ahí está Marini. Ahí está Marini. Qué grande, Marini. ¿El jugador quién es? ¿Y qué cancha es? La cancha El Libertad es de... la antigua. La anterior. Puede ser, porque yo me acuerdo un partido de Libertad contra 12 de octubre en Santo Domingo. Una Número 7 moqueteada, era. hermano. Porque los otros barrios le pegaban para los hinchas liberteños. Los barrios de Asunción. Y se armaban moqueteadas. Marini va a saber. Sí. Luis Esa vez Peña. no podía creer yo, domingo a la mañana, 12 de octubre de Santo Domingo contra Libertad. Parecía fútbol argentino. La barra ahí, la policía se pararon, una cosa de loco era. Libertad Nacional, dice, Vareiro. El 6 es Cristian Martínez, mira vos, Libertad Nacional en Tuyucuá. Luis Peña no había un futbolista. Había Luis Peña, sí. Bueno, y acá Marini lo arroba a Luis Peña en este tuit que y lo más probable es que sea el que esté de espalda, ¿verdad? Puede ser. Sí. Marini Ligoni Teño, dice. Javi Liberteño, Marini Ligoni Teño, no, tranquilo. No, y bueno, pero eso hermano, Forma parte. la cancha, claro, vos ligás alguna vez, otra vez ganás, ¿verdad? Claro. Así es el tema. Cerro tiene lista de convocados. ¿Eh? Cerro tiene lista de convocados. Acaban de publicar. Vamos a la pausa, dale Maluje, pausa, después ya volvemos en esto que es el Super Sábado. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés. Y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate ya mismo a la línea exclusiva 414-3030. En Visión Banco, vos estás primero. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Tu Quiniela TET, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TET. Tu Quiniela TET es jugar legal, jare cobrata catuete. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. La locura por el fútbol solo tiene una cura. Más fútbol. Contigo, conectada a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores, termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay.
Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal, premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994 310 419. Reiva te cuida. Kinfa es el primer laboratorio en desarrollar Remdesivir para el tratamiento contra el COVID. Remdesivir ya fue administrado para más de 10.000 tratamientos, manteniendo un estricto plan de gestión de riesgos y farmacología, sin registros de trascendencia. Kinfa cuenta con más de 100 productos para pacientes con COVID, además de Remdesivir y Favipiravir. Encontralos en las principales cadenas de farmacias del país. Innovación, calidad, seguridad, opta por lo seguro. Lo mejor es de Kinfa. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es la raza guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay, a las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil, en el Defensores del Chaco, a las 20:30. Relata Bruno Pon. Comentan Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el expediente. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Seguimos. Bueno, vamos a ver, vos tenías, Juanma, lista de Cerro. Vos sabés que estoy averiguando, porque sí, Cerro Porteño acaba de publicar su lista de convocados para el partido de mañana, 8:30 de la mañana contra el 12 de octubre en la Nueva Olla. Y aparecen nombres que ya lo conocemos. Hay un retorno, el de Luis Vargas, el chico que se había lesionado en el pie izquierdo. Ya está repuesto y está también en la lista de convocados. Y aparece un futbolista, Fabián González. Y sinceramente debo admitir que no tengo datos de Fabián González. Sí, estoy preguntando para tener mayores datos sobre este futbolista. ¿Se habrá equivocado de apellido? Porque una vez me pasó con Luis Vargas. Él fue convocado a la selección y apareció no como Luis, tiene otro nombre. Yo le consulto a Gilda y me dice, no, es que se equivocaron, pusieron el segundo nombre y no el primero. No puede ser, pero Fabián González de verdad es la primera vez que lo Mientras Juanma averiguas, les cuento que en España la última fecha, última jornada. Atención que Valladolid, minuto 23, derrota al Atlético por 1-0. Y Villarreal le gana a Real Madrid por 1-0. O sea, los dos están perdiendo. Los dos están perdiendo, che. Igual sale campeón Atlético. ¿Cuánto hay de diferencia? ¿2 puntos? 2 puntos, sí. Con esto no se mueve, pues. Los dos no suman. Aquí... 83 contra 81 en estos instantes. Federico, le agradezco a Gerard, que tiene muy buena memoria. Me dice que la foto que publicó Marini, Cancha Libertad, festejo contra River, me dice. ¿Contra River? Sí, en Cancha de Libertad. ¿Contra qué River? El Quelito. El Quelito, ¿no? ¿El intermedio era eso, no? Sí, claro. Pero Marini decía contra Nacional. Contra River me dice aquí, el Quelito me dice Gerard. Gumarelo fanático Enox Sánchez. Saluda al grupo Mangal Gumarelo. Decía Marini que lo editaba, es cierto, es real.
¿Cuándo va a concentrar Berizzo? ¿Vos querés el resultado de Intermedia, Federico? Sí, ¿verdad? Por favor, la gente quiere saber, Ariel. Bueno, Atirá derrotó 4-1 a Capiatá. 3 de febrero y Fernando de la Mora empataron 1-1. 4-1 ganó Quimalana Capiatá, ¿eh? Y hubo empate entre puntero y escolta. General Caballero de Juan León Mallorquín 0, Independiente Campo Grande 0. Con esto no se mueve mucho la ficha en cuanto al primero y al segundo. Y Tacuarí, que le ganó 2-1 a Trinidense. Jornada matinal de Intermedia este día sábado. Bueno, quiero agradecer a Óscar Ojeda, amigo, rockero, kinesiólogo, muy lindo, ¿eh? De larga data. No, Óscar, la remera está muy linda. Oyente, oyente de todo lo que tiene que ser que es deporte, pero también del Quincho de Rock FM, a través de la TV también. Para el Quincho de Rock nos acerca la camiseta de un jugador que se las trae. Ahí está. Paraguas. Camiseta de Paraguas. Qué linda está. Directamente al Quincho de Rock, acá con la firma de Paraguas, Paraguas 23. ¿Pero esa para quién es? Para el Quincho de Rock, señor. Para el Quincho, vamos. Claro. ¿Cómo vamos a participar, Fede? Para el Quincho de Rock. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Carlitos, para Boris Espinola también. Y sí, va al Quincho de Rock. Estamos poniendo camisetas locales ya también. Qué linda está. Entonces, vamos a ir juntando. ¿Pero se regala Federico o...? ¿Cómo? ¿O queda para el Quincho? No, en el Quincho. Ah, para el adorno, para el adorno. Claro, no regalar el Quincho, para la ornamentación del Quincho del Rock, que tiene mucho fútbol también. Además, Nacional, ¿sabe cuál es la remera también que me gusta mucho de Sol de América? Sí, la de Nacional es siempre... La de Sol de América, la azul oscura. Sí. La azul, sí. Es hermosa esa, ¿eh? Sí, vamos a ver si ahí vos tenés mayor acceso, Federico. Doctor Figueredo puede dar una para el Quincho del Rock. Vos sabés que había en Punta Cana, el Hotel Resort, que es el lugar donde el famoso ese all inclusive, todo incluido, ¿verdad? Y vos vivías ahí en el hotel y tiene diferentes salas. Había una de pool y televisores. Bueno, vos podías ver deporte, jugar a los juegos electrónicos, pool. Y una barra de bar y en el techo lleno de camisetas que llevaban todos los turistas. Y vi una de Guaraní ahí, muy linda. La camiseta de Guaraní. En plena República Dominicana, que ahora lleva a Guaraní y la dejó ahí. Y después tocó también en Tierra del Fuego, al sur. Una vez le preguntamos a Pipino Cueva aquí, en un local de venta de souvenir, su camiseta de Paraguay autografiada. Y contó que se fue por allí ahí dejó su camiseta. Y dejó su camiseta. Lindo testimonio de la camiseta. Y lleva su mano al Quincho del Rock. Doctor Figueredo, acá ya Marley dice para Alesia, sí, no. Doctor Figueredo, una de Sol. La nueva, la que hizo Ariel, está muy buena. La blanca. La azul oscura. El diseño espectacular. Sí. Diseño lindo, ¿no? Sí. Y Nacional La Granate también. Vamos a estar juntando. Al Chuma Pinoseño. Conseguimos una Pinosa, Chuma Pinoseño. Era verde y negro, si no me equivoco. Yo tenía una. Yo también tenía el número 13. Sí, tú tenías la verde y negro. De mangas largas, hermosa era. Siempre jugábamos contra Pinoza en la escuela de fútbol. ¿En serio? Siempre, sí. Verde y negro, ¿verdad? Verde y negro, sí, verde y negro. Verde y negro. Son pocos los clubes de verde y negro, ¿eh? Sí. Chicao. Pinosá. Hay uno en Italia había uno. En Italia, sí. Sassuolo, qué grande Maluje. Rubio, no voy a hacer como Manique que siempre que le repone algo te dice, googleaste. No. Algo sabe, no es que vivir googleando Sassuolo, claro. Él dice que también te va a regalar su camiseta, Federico. Camiseta que utilizó en el clásico. No, esa no. Y Maluque había regalado. Dame una, Maluque. ¿Vos tenés camiseta, Ariel? No. ¿Alguna del ascenso, no? No tengo. Pues quiero camiseta del fútbol paraguayo, quiero camiseta del ascenso y compañía. Recoleta dice verde y negro, no, Recoleta es amarillo, es negro. Guaraní. Claro. Austin de Texas. El equipo de Cecilio y compañía. Gracias, Fernando Codas. San Martín de San Juan, cierto, de la Soberana. El equipo que dirigió Garnero en algún momento. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, Cerro Porteño, ahondamos. Lo del Cerro que juega mañana, 8:30, Juanma. Ángel Fabián González, centro delantero, categoría 2002. Surgió en las inferiores de Cerro. Campeón y goleador en las categorías sub-14, sub-15, sub-16 y sub-17. Es la misma camada de Wilder Viera, Damián Bobadilla. La pasada debutó Bruno derecho. ¿López puede ser? Bruno López. Y era el López con S. Bruno López, Alex Acosta,
José Miers, el arquero suplente, el propio Pulpito, Rodrigo del Valle. ¿Sabes quién no es más convocado? Y que me pareció que tiene muy buenas condiciones también, que jugó con San Lorenzo, ya que el partido que ya no tenía importancia. Junior la parte Noguera final... tiene problemas físicos. Problemas físicos. Está en constante recuperación, sí. Se recupera, después de un tiempo se lesiona de vuelta. Junior Noguera, sí. Tiene muy buenas condiciones. Tiene muy buenas condiciones, habría que trabajarlo. Esto sobre Víctor Fabián González, que tiene de esta manera su primera convocatoria en primera división en Cerro Porteño. Me dicen que tiene muy buen juego aéreo y de espaldas al arco es una de sus mayores virtudes. ¿De qué juega, dijiste? Juega de centro delantero. Centro delantero. Sí, ahora pregunté mayores datos sobre Ángel Fabián González, medidas, cuánto pesa, 1,83 más o menos tiene, dice. Es alto. Quiere decir que Aldo es grande. Un saludo para el profe Celso Ruiz, que está también en sintonía de la más potente del país. Celso es aquel lateral izquierdo. No sé de qué jugaba, pero jugaba en San Lorenzo. Jugó en 2 de mayo. Creo En que 2 de mayo también jugó. ¿Llegó a sí. jugar en Olimpia también? ¿O no? Celso Ruiz Díaz, lateral izquierdo. Acá el que está escuchando enseguida nos va a responder seguramente el profe. Y en cuanto a la duda, Joma, que dijiste que a uno fue cancelado, pagado en todo caso algún que otro mes, todo pinta que tiene mucho que ver con que está sujeto a la clasificación a octavos de final. Me dijeron que para generar dinero. Me dijeron que hoy se va a realizar el pago. Hoy. Y lo que estaban gestionando y negociando, mejor dicho, es que aquellos futbolistas del selectivo o los juveniles que están en el plantel se pongan al día con ellos, porque ellos son los que cobran en guaraníes. Claro. Y que no tienen un salario muy alto. Tienen todavía el contrato que se quejó Reggie, por ejemplo. Entonces están negociando y tratando de que le alcance, que le paguen todo lo adeudado a estos chicos y el resto va a cobrar el mes atrasado. 12:31, muchas gracias a Orlando Notario, que ya nos está viendo una camiseta también para el Quincho del Rock. Gracias a Juan Rojas, que ya nos apalaró una camiseta de Tembetarí. El glorioso Tembetarí, qué lindo va a quedar, ¿eh? El rojiverde aquí en el Quincho del Rock. Muchas gracias entonces a los amigos que también mezclan fútbol con rock and roll. Bienvenida a todas las camisetas. Vamos a hacer ahí un lugar especial de camisetas. Estamos con Mauro Cardoso del 12 de octubre. ¿Qué tal, Mauro? Hola, Federico, ¿cómo estamos? Bien. ¿Jugaste alguna vez a las 8:30 de la mañana, Mauro? ¿En primera? Seguramente en inferiores sí, pero en primera no. No, en primera no, ni en intermedia, que jugábamos a las 10. A las 10. Me dicen que mañana a las 6:30 de la mañana tiene que estar en la olla. ¿Así es? Sí, para las 6:30 estamos citados ahí. Bien tempranito. Son las 4:30, pues ya tenés que despertar de Mauro. ¿Dónde vivís? Si no puede dormir, va a pasar el largo. ¿Dónde vivís, Mauro? Yo voy a quedar ahí. Tengo que salir a las 4 para allá, tengo que salir. Hija. Qué loco, ¿eh? Ahí. Fue algo muy raro, muy sorpresivo también. Eso estábamos hablando con los Romeros la vez pasada. Me preguntaron cuándo vamos, qué hora, y le dije las 8:30. Puede ser que nos vayamos a mirar de la mañana. Sí. 8:30. Encima va a ser frío, Mauro, ¿eh? Ese condimento también está. Sí, está también. Pero ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que... las reglamentaciones que nos ponen y nosotros nomás nos queda acatar. Claro, pero aparte no sé tanto tampoco porque... ¿ustedes cuándo juegan por Copa? El miércoles. Y bueno, y Cerro juega el martes, ¿verdad? Y sí, por ahí un poquito Viene más tarde. por la mano de Cerro, creo. Claro, y una situación, por ejemplo, ustedes suelen alimentarse antes de los partidos, aunque sea una fruta, no sé. ¿Ahora tienen alguna orden de parte del cuerpo médico? ¿Tomar un mate, un café, comer algo? ¿Está madrugado o no? Y sí, tenemos lo que nos dice que le metamos un cafecito con algo livianito, que al llegar al club nos van a dar con algo un poco más para llegar bien al partido, bien alimentado. Pero es muy estricto, todo muy liviano tiene que ser, complicadito, ¿verdad? Mauro, ¿acá solemos debatir con los compañeros sobre esto de jugar cada 4 días, cada 3-4 días? Porque José también experimentó esto con la Copa Sudamericana y el campeonato local. ¿Hasta qué punto pasa factura en lo físico? Si bien es cierto que Sarabia también ha metido algunos cambios para hacer de que no se resienta mucho el equipo en lo físico, pero, a ver, ¿se puede jugar, se puede resistir físicamente liga local y campeonato sudamericano al mismo tiempo, Mauro, cada 3 o 4 días? Sí, yo creo que sí, porque en nuestro caso, lastimosamente, en nuestro último partido no se dieron los malos resultados, pero
en todos los partidos dábamos de todo. Yo acababa bien cada partido y me tocó, gracias a Dios, jugar la mayoría. Y los compañeros que corren sí resintieron, pero a la hora de llegar al partido llegábamos bien al 100%, gracias a Dios. Por eso digo que si estás físicamente bien, sí se puede. Se puede. Bueno, y 12, ¿qué expectativa tiene para cerrar? ¿Se cumplió bien lo que ustedes se plantearon? ¿Se hizo más de lo esperado al cierre de este semestre, el primero del año, Mauro? Y la verdad que ahora nosotros nos quedan estos 2 últimos partidos del torneo local y lo que queremos es sumar la mayor cantidad de puntos posible, porque como todos saben, nosotros estamos peleando también el tema del promedio y para tranquilizarnos más en ese aspecto, nosotros estos 2 partidos tenemos que sumar, si es posible, ¿por qué no los 6 puntos, verdad? O sea, la seriedad del caso está todavía para nosotros porque necesitamos esos puntos y en lo internacional terminar de la mejor manera. Mauro, ¿y ya cobraron el plantel? ¿Ya cobró el premio por la Sudamericana? Premio Sudamericana no todavía, pero quedamos de acuerdo el lunes que nos estarían abonando un porcentaje. ¿Y en cuanto a salarios, cómo están? Bien, salario al día. Al día, muy bien, perfecto. Bueno, Mauro, no se pudo, pero lindo semestre, porque arrancaron muy mal en el plano local, tuvieron un par de resultados muy buenos en la Copa Sudamericana, el apoyo de un país, porque realmente lo apoyó el país en aquel partido con Central, con San Lorenzo, los 2 partidos, y armaron un lindo grupo ahí, que hizo una muy buena campaña. Sí, la verdad que nos ilusionamos, llegamos a ilusionarnos por la campaña que estábamos haciendo. Imagínate, nos tocó Rosario, San Lorenzo, 2 grandes de la Argentina, más Huachipato que venía de una linda campaña de la Copa y al término de la primera rueda nos ilusionamos con una clasificación. Lastimosamente no pudo ser, ¿verdad? Pero contento con lo hecho hasta el momento. También, como dijiste, comenzamos mal. Fue un inicio muy malo para nosotros y terminar fuera de la posición de descenso también no queda nada más, ¿verdad? Como te quedan 2 partidos, esperamos sumar esto y así para que el clausura sea un poco más tranquilo para nosotros y pensar un poco más arriba, ¿verdad? Gracias, Mauro. Dale, a las órdenes. Mauro Cardoso, jugador de 12 de octubre, mañana partido 8:30 contra Cerro. Título 21 de Libertad sería 13 desde que volvió a primera, nos escribía Cristian Mareco. Gracias, Cristian. Quiero leer lo del colega Mario Vega, del Popo, que también nos escribía sobre aquella final. Dice: ese domingo me fui al partido a Pedro Juan para el diario, para el Popo. Me fui con la hinchada de Libertad el sábado, después que terminó el partido y jugó Colombia con Paraguay por eliminatorias, cuando Paraguay gana 2-0 con goles de Chilaver y Roque. Así fue. Un día antes. Claro, por eso dice el sábado. A la mañana se jugó, al día siguiente se jugó a la tarde, de Libertad, a la tarde, y Rubio Ñu también jugaba ese día. Libertad salió campeón una fecha antes, ya que su rival en la pelea por Colombia perdió 1-0 con Rubio Ñu. Sí, me tocó cubrir ese partido. Acordate que Libertad perdía 2-0 y lo dio vuelta para ser campeón. Claro, por eso fue tan emotivo, porque ganó 3-2 finalmente Libertad. Vos tuviste en Colombia a Rubio Ñu. Sí, señor, en la cancha de Rubio Ñu. Que estaba peleando el ascenso también Colombia, que después termina ascendiendo. Sí. Creo ese año Colombia. Complementa a Gerard su informe de Federico. Carlos Servín, Luis Cardoso, Iván Ramírez, Antonio Vareiro formaron parte del equipo campeón 2017 de Libertad. Bueno, Ariel, ¿cómo está España? España está igual, Federico, tal cual, ya está por terminar el primer tiempo, sigue perdiendo de local Real Madrid por 1-0 frente al equipo de Villarreal, y de visitante Atlético está perdiendo también su partido por la anotación de 1-0. Igual con esto, el Atlético de Madrid se está consolidando como campeón. Valladolid gana 1-0 Atlético, repito, Villarreal 1-0 a Real Madrid. 39 minutos, primera mitad de ambos juegos. Bueno, ¿cuándo tardó Libertad en subir? Nacional tardó 5 años. Y Libertad... Y los dos bajaron juntos, 98. 99, intermedia. 2000. 2 años en intermedia.
Y Nacional tardó más, ¿verdad? Nacional subió en el 2004 o 3. 4. 2004, 4, ya. sí. Hijo de- Mucho más. Transmitimos aquel partido nacional, me acuerdo. Lleno el Arsenio Rico. De hecho, 3 partidos antes ya estaba lleno. Realmente da gusto ir a la cancha nacional los sábados a la tarde. El Osito Arévalos, Domingo Martínez. Exacto, Raúl Domingo Piris. Martínez. Pareiro, yo ¿Quién más? 9, Orlando Vareiro. Orlando Vareiro. Piris. El legendario Piris. Hola Fede, Pablo Acuña Salerno te saluda, un Gumarelo más, vamos por otro título. Saludos Pablo Acuña Salerno, entonces, hincha Gumarelo. Sport Colombia ascendió en el repechaje, lo mandó a la intermedia a colegial de año 2001, ahí está bien, gracias por el dato. Domingo a la mañana, ¿qué pasó de Junior Noguera? Pregunta aquí, y de Marcelino Ñamandú, ¿qué pasó de ellos? ¿Qué será de ellos? Junior Noguera, así como comentábamos recién, él es un futbolista que debutó en el partido de la última fecha de la apertura contra San Lorenzo, el Rayadito, y viene sufriendo... Enganche, lesiones, ¿verdad? Sí, una especie de enganche, media punta, puede jugar de extremo también, y viene sufriendo lesiones musculares. Por el ya desde el físico. año pasado, sí. Se recupera, después de un tiempo vuelve a entrenar, vuelve a tener lesión muscular y está en eso, está más en fisioterapia que... ¿verdad? Por eso un poco... A mí la información que teníamos es que Chiqui tenía muchas esperanzas en él y que incluso le estaba puliendo, ¿verdad? Pero está sufriendo varias lesiones. La semana pasada, sí, en la consulta me dijeron que volvía a estar en fisioterapia. Y Marcelino Ñamandú sufrió una lesión en la rodilla el año pasado y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Está con su recuperación y hace 2 o 3 semanas más o menos él está entrenando de vuelta de manera normal. Estamos con Troadio Duarte, entrenador de Guaireña. Troadio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial para ustedes y bastante bien, gracias a Dios. Bueno, Troadio, ¿cómo van cerrando el semestre? Bien. Lo de ayer, falta una fecha, ¿se va a cerrar bien? Sí, queríamos ganar ayer, tuvimos nuestras chances, no pudimos, pero el partido se volvió muy cerrado. Es la segunda vez que jugando acá de local, creo yo que me da mucha tranquilidad que los equipos rivales también ya nos respetan un poco, le respetan al plantel y al trabajo que están haciendo nuestros jugadores, ¿verdad? Ayer tuvimos muy pocos espacios, Guaraní hizo una línea de 5 con 3 volantes, casi que cerraron todos los espacios y con todo eso nosotros tuvimos nuestras chances, lastimosamente no pudimos ganar, pero como ustedes sabrán, para nosotros cada punto que sumemos son muy importantes. Estamos ahí en la 5ª ubicación, ojalá Dios quiera que podamos sumar ante Sol de América, que es un rival directo en el tema del promedio, ¿verdad? Pero tranquilo con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Queremos terminar de la mejor manera para empezar tranquilos en lo que va a ser el torneo clausura. No fue un buen partido ayer, Troadio. Muy cerrado fue, muy cerrado. ¿Sí? Fue la misma cosa sucedió contra River, un partido casi igual. Es más, ayer fueron un poco más inquietantes por la individualidad que tenía en el caso de Villalba, que las veces que nos encaraba nos hacía un poco de daño, ¿verdad? Pero ellos no tuvieron ninguna chance. Nosotros, al contrario, en el segundo tiempo tuvimos 3 chances claras de gol para poder desnivelar, pero no pudimos, ¿verdad? Pero sí, fue un partido muy cerrado, ¿verdad? Bueno, pero era evidente también que iba a ser así, porque Guaraní venía de una dolorosa derrota una derrota muy difícil que tuvieron con Libertad la fecha anterior, entonces yo creo que también se tomaron sus recaudos y bueno, pero para nosotros siempre lo tomamos del lado positivo. Sumamos un punto que para nosotros es muy importante, tenemos 25 puntos. Yo creo que para lo que es el primer objetivo siempre de un equipo como el nuestro, un equipo modesto, ¿verdad? El tema de la permanencia. Yo creo que ya conseguimos más del 50% de los puntos que necesitamos para permanecer y eso nos deja muy tranquilos. Troadio, ¿hace cuánto que está en Guaireña dirigiendo? Yo empecé con la reserva. El otro día, creo que fue el 6 de junio que se cumplieron 3 años de mi interinato, como dijo aquella publicación aquella vez, ¿verdad? Y yo empecé con la reserva. Antes de esto, cuando estaba estudiando para técnico, cuando estaba haciendo el curso de técnico, ya dirigí la sub-17 y sub-19 de la Liga Guaireña, ¿verdad? Pero en el torneo de Interliga, que es el torneo de la UFI, ¿verdad? Y yo soy acá, ¿verdad? Empecé acá, terminé jugando con Guaireña en Nacional B mi carrera acá ya con 37, 38 años y estoy hace tiempo ya con ella. ¿Sabes por qué te pregunto, Troadio? Porque, a ver, dirigir ya 3 campeonatos y vas a arrancar el 4º con Guaireña es muy atípico en el fútbol paraguayo, que un técnico, es decir, estamos hablando de 1 año y medio, pero ya es una eternidad para un fútbol que devora técnico incesantemente.
Sí, pasa que nosotros tratamos de hacer bien las cosas, sinceramente, en todo sentido, de parte de nuestro cuerpo técnico, de parte de la dirigencia. Por ahí no somos el equipo perfecto, pero ustedes se darán cuenta que los números nos ayudan mucho. Nosotros en este torneo creo que tenemos solamente 4 partidos perdidos. Entonces los resultados también nos ayudan. Tratamos de hacer bien las cosas porque sabemos la realidad de nuestro fútbol. Acá no hay proceso, esto es resultados. Yo empecé interinando aquella vez hace 3 años, como te digo, y se dieron los resultados. Cuando empecé interinando esa primera rueda, había en la intermedia en el 2018, de los 4 partidos de la primera rueda, creo que ganamos 2 y perdimos 2, y después en la segunda rueda de 15 fechas habíamos perdido solamente 1 fecha, ¿verdad? Entre empates y victorias tuvimos números muy buenos, eso nada más, porque en el fútbol paraguayo, ¿sabes? Los procesos no existen, acá tenés que sacar resultados. En todos lados eso en todos lados. Recuerdo, profe, perdón. Sí, decime. No, recuerdo que hubo una racha así donde no salían los resultados. Creo que fue en la apertura el año pasado cuando retornó al fútbol. Y fue una derrota de Cerro, antes Cerro Porteño, mejor dicho. Y ahí yo me acuerdo que se hablaba de una posible salida, pero finalmente supieron salir de esa. Nosotros prácticamente casi siempre tenemos el apoyo de la dirigencia, porque te voy a registrar solamente, yo creo que son por los números, ¿verdad? Después tenemos ya una amistad también con la dirigencia, con el presidente, ¿verdad? Pero son los resultados son los que nos avalan, ¿verdad? Aquella vez los que más o menos pidieron nuestra renuncia fueron dirigentes que estaban del otro lado de la dirigencia actual o de la dirigencia de la liga, parece, ¿no? Son dirigentes de la liga, ¿verdad? Sí. Que por ahí en mi caso yo no lo tomé nunca, ni por ahí no le tomé tanta importancia, ¿verdad? Pero es así, el fútbol es así, ellos también tienen su voto, ellos también forman parte de lo que es Guaireña Fútbol Club. Entonces fue un momento difícil que por la experiencia que yo tuve como jugador, ¿verdad? Porque ahora van pocos años recién que estoy dirigiendo, pero ya estoy ganando de a poquitito experiencia. Pero yo también sé que en algún momento, esos momentos difíciles, esos momentos donde por ahí te puede ir mal, sucede en el fútbol, ¿verdad? Yo sé que es así. Entonces siempre estoy tranquilo, pero tratando de hacer bien las cosas, ¿verdad? Entonces ese momento fue y lo supimos sobrellevar y terminamos bien logrando objetivos, permanencia, sudamericana, casi jugando una final. Entonces creo yo que estoy muy tranquilo con lo que estamos haciendo, pero siempre tratando de mejorar. Claudio, está terminando un campeonato, otro bueno, porque más allá de lo que es el puntaje, yo creo que no solo en la mesa de Cardinal, sino en diferentes, se valora mucho lo que es Guaireña, un equipo que se posicionó muy bien, que como decir ya los otros los miran con otros ojos, han cambiado planteles, y resalta mucho tu trabajo. Te pregunto, ¿vos tenés un compromiso hasta fin de año con la gente de Guaireña, o estás en condiciones de terminar el campeonato ahora de este mes de junio, por ejemplo, escuchar alguna oferta? No, yo tengo contrato hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Si el tema, por ahí entiendo que es así. Estamos haciendo bastante bien las cosas. Si tengo alguna propuesta, tengo una cláusula de contrato también, entonces tal vez el club también me reclamaría eso, ¿verdad? Entonces yo creo que todo a su tiempo se dar las cosas. Nosotros, como te digo, tratamos de mejorar siempre, prepararnos y hacer un buen trabajo, ¿verdad? Tratar de conseguir resultados y objetivos. Yo creo que por el momento estamos bastante bien en Guaireña, pero en algún momento cuando se dé esa posibilidad por ahí de dirigir otro equipo, ojalá nos encuentre en un buen momento también. ¿Una cláusula de ese tipo de rescisión económica? De rescisión económica. Así como si ellos también por ahí prescinden de mi servicio, también ellos también tienen yo tengo una cláusula de contrato que ellos también tienen que pagar, ¿verdad? Obviamente, como es normal. ¿Tu cuerpo técnico ya es fijo, Troadio, o pensás agregar a alguien más? Porque normalmente el paraguayo cambia permanentemente de ayudante de campo. Vos sabés que yo a la gente, conmigo está con el que siempre empecé, que es mi amigo, que es de acá, que es Mario Luis. Con él empezamos en la reserva, después se sumó César Benítez, que es el PF, que es mi compadre, es un amigo que me dirigió, que yo trabajé con él en el Deportivo Luqueño en tiempo que yo jugaba. Entonces el que se sumó el año pasado es Víctor Hugo Cabrera. Yo tengo una manera de
tengo ese pensamiento de siempre respetar esos códigos, el respeto en el fútbol, de mantener algo de que si yo le doy mi palabra a alguien, o tratar de cumplir eso, ¿verdad? No, si no me gustan las cosas, tratar de decirlo a ellos en su cara, tratar de mejorar, ¿verdad? Entonces yo creo que el cuerpo técnico nuestro siempre va a ser el mismo, ¿verdad? En cuanto a sumar gente, eso es un poco complicado porque nosotros, bueno, como le dije a un colega tuyo, nosotros tenemos un presupuesto, creo yo que es uno de los presupuestos más bajos de nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces yo tengo que adecuarme a eso, yo no puedo traer tanta gente y no cumplir con ellos. Entonces por el momento estamos bastante bien y ojalá Dios quiera que siempre estemos juntos, que no haya diferencia. Obviamente muchas veces tenemos diferentes pensamientos, pero tratamos de unificar eso para bien del equipo. O sea que vos arreglás con la dirigencia y después le pagás a tu ayudante, o cada integrante arregla aparte su contrato. No, nosotros tenemos un ¿cómo se dice? Un monto X por los cuales ellos me habían pedido lo que querían ganar. Sí. Yo les pregunto si están cómodos. Este año tenemos el aumento anual como en todo contrato hay. Entonces yo les pago a ellos, estamos bastante bien cómodos. El club también está cumpliendo regularmente con nosotros y ellos están felices acá. En el caso de Víctor Hugo, que es de Asunción, Mario y César también está radicado en Asunción, pero él es guaireño. Entonces ese es nuestro cuerpo técnico. La mayor parte de los colaboradores son de acá también. Eso es algo también que rescatamos un poquitito nosotros, que ese sentido de pertenencia que tenemos acá por la ciudad. Sí, pasó algo particular con Holland, por ejemplo, Federico, compañeros. ¿Con quién? Holland, Ariel Holland. ¿Qué pasó? Él arreglaba el contrato del cuerpo técnico completo. Sí. ¿Qué pasó? Salió campeón con Independiente y fue a arreglar aparte su contrato. Y eso le enojó a su PF. Y no le aumentó a su PF. Exacto, le dijo, yo arreglo aparte mi contrato, vete vos. Y ahí el preparador físico que era tan importante, ¿no? Exacto. Porque él fue el que lo llevó al fútbol, sí, a Holland justamente. Hasta que el caché subió, Holland se separó por sí solo, él arregló y no hubo aumento para los otros integrantes. No. Y se produjo la explosión. Trovallo, no. Eso en mi caso no existe. Yo, por ejemplo, como te digo, trato de hacer bien las cosas, de ser honesto con ellos en ese sentido, siempre le digo que la lealtad es algo muy importante, ¿verdad? La lealtad es algo en un cuerpo técnico, en un grupo de trabajo. Hablamos siempre con el plantel mismo, que la lealtad entre nosotros tiene que ser algo fundamental, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando a mí no me gusta algo, les digo a ellos, lo llamo y lo hablamos y siempre tratamos de solucionar, porque obviamente nosotros estamos tratando con un grupo de jugadores donde siempre se piensa de diferentes maneras. Entonces yo con mi cuerpo técnico estamos bastante bien, con la gente que trabaja estamos bastante bien. Entonces de mi parte no soy así, trato de que la gente que esté conmigo esté cómoda, hacer bien las cosas, nada más. Trodio, última fecha, va con todo. No, con todo para nosotros. Para los 3 puntos de promedio y compañía. Para nosotros cada punto es importante, vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Hoy día entrenamos, hizo los trabajos regenerativos, la gente que no jugó hizo un trabajo diferenciado, y ya pensando en lo que va a ser la última fecha ante Sol, que es uno de nuestros rivales directos en el tema del promedio. ¿Te parece justo campeón Libertad si es que se consagra hoy? Sí, obviamente, uno de los mejores planteles, uno de los técnicos que más ganó también en los últimos años, pero uno de los mejores planteles. Increíble el plantel que tiene Libertad, y creo yo que ganó merecidamente. Si es que lo gana, ¿verdad? Falta claro, no, pero está, ¿verdad? Ustedes lo tuvieron, victoria en Defensores del Chaco y una derrota con aquel famoso penal que no pudieron convertir en Tuyucuá. Dicho sea de paso, ¿qué problema hay con los penales de la época de Sasaya en Guaireña? Y de 14 penales hicimos solamente 5. ¿De 14 penales hicieron 5? Solamente 5. Ni el 50%. Sí, complicado. Pero son situaciones, algo increíble que nos está pasando, ¿verdad? Entrenamos en la semana. Tal vez es mérito también de los arqueros rivales, que tal vez estudian a nuestros jugadores. Es el momento, porque imagínate vos que si vos lo nombraste a Santiago el año pasado. Santiago no los goleadores. Entonces nunca he visto lo que pasó el año pasado. Con Santiago en cancha de Guaraní falló los 2 penales. Increíble era. Pero entrenamos para eso, trabajamos para eso. Ojalá Dios quiera que si nos toque nuevamente tener alguna posibilidad con los penales, ya podamos ser más efectivos. ¿Ascona le atajó un penal también? Sí, también. En la última fecha.
Era victoria ante Olimpia en para uno otro adiós. En para uno, la última fecha del año pasado, así mismo. No, fallamos, ya te dije, de 14 penales fallamos 9. Sí. Bueno, qué dato, llamativo. Sí. Llamativo. Número No, y con relación a los Libertad, eso es un dato importante. Yo, por ejemplo, estoy muy tranquilo. Nosotros a Libertad le habíamos ganado al equipo que... Yo, por ejemplo, digo, comparativamente, en una posición nada más ahí, volantes por derecha, que le tienen a Vareiro, le tienen a Villalba, le tienen a Enciso, le tienen a Iván Franco. Una locura el plantel que tiene Libertad. Una locura. Y nosotros, con nuestro plantel, tratamos de hacer bien las cosas. Tratamos de darle pelea a todo. Me pone muy orgulloso el plantel que tenemos. Le dieron y por eso se valora tanto. Gracias, Troadio. No, por favor, un abrazo cuando guste. Feliz fin de semana. Igualmente, bueno, saludo de vuelta para Óscar Ojeda, está observando en su casa, kinesiólogo de la CL. Él estuvo la otra vez en el susto de... El Chapa. El Chapa, sí. Que finalmente no fue convulsión. No. Pero me acuerdo que Óscar estuvo en aquella vez de Damiani, con el doctor Alcaraz. El querido doctor Alcaraz. Domingo de la tarde, cancha de Libertad. Y el doctor Alcaraz siempre recordaba porque él con su fuerza le abrió la boca y el doctor Alcaraz le sacó la... Terrible, ¿eh? Sí, y vos sabés que podía cerrar la boca, los dientes y te cortaba y le mordía el dedo, claro. Sí. Claro, por eso hay que tener fuerza. Sí. Gracias nuevamente por la camiseta de Carlitos. Pero puede enviar la también... 23, mira, el 23. ¿Puede enviar también de aquí para sortear? No, esto es cuestión de quincho rojo, no, Johnny. Esto es código entre rockero, futbolero, no. Saludos para Adolfo Ramón Báez Vera. Nos muestra, dice, no soy mediático, pero... Y es socio número 7977 de Libertad, vitalicio. Adolfo Ramón Báez Vera. Tiene nombre histórico incluso, Johnny, ¿eh? Adolfo Báez. ¿Verdad? Un gran saludo entonces. Mi suegro también era liberteño, iba a ser un día muy especial. Si se ¿En pasara. serio? Sí, Él falleció de poco, ¿verdad? Falleció de poco, sí. Fuerza para tu señora y la familia, ¿eh? ¿Y alguien salió liberteño? No. ¿Vos sabés que ninguno de sus hijos salió liberteño? Eso es raro. Yo conozco gente que... gente mayor, hincha de Libertad, pero sus hijos, olimpistas, cerristas... Sí. Y él, la mayoría de sus hijos son todos olimpistas, o sea, todos en realidad. Sus hijos y sus hijas son todos olimpistas. Pero fanático liberteño, él se iba a la cancha y todo, hasta donde pudo se fue. Y después... Marini es socio del club. Sí, seguro. ¿Marini? Sí. Claro, no, Marini es un tipo muy identificado. Saludos para Martín Ariel, que, bueno, está recuperándose. Ayer estuvo un poco complicadito y está mejor. Saludos para Martín, para Mabel, toda la familia, también mucha fuerza. En cuanto a los compañeros aquí de la AM. ¿Será mejor que Ortema renuncie hoy? ¿Y por qué tendría que renunciar hoy? ¿Mañana? ¿Cuándo juega Olimpia? Mañana. ¿Mañana qué hora juega Olimpia? 17:45 en el Bosque de Para 1, arbitraje de Ever Aquino, fecha 17 del campeonato Apertura. ¿Mañana juega Olimpia con...? Ante el Sportivo Luqueño. Sí, no. O sea, no, la Copa Libertadores. Lo que pasa es que estamos inmersos en el tema... Estaba pensando en Sol y casi dije Sol. Claro, ¿con quién decías? Sportivo Luqueño. Debuta el señor Berti como técnico del Sportivo Luqueño. Míralo, sí. Vos sé que me hablaba ayer alguien, voy a recordar aquí, muy bien de el preparador físico de Alfredo Berti. Fue preparador físico de la selección de la Volpe en el 2006, aquella jugaba también al fútbol, que quedó eliminada contra Argentina con el gol de Maxi Rodríguez. Pero jugaba muy bien aquella selección, y volaba. Es que la Volpe es un técnico que le hacía jugar muy bien a su equipo, hasta el punto que lo lleva a Boca, y sabemos que Boca... Jesús le decía a Dátolo cuando estaba en Boca. Boca es un mundo que devora técnico que intenta jugar el fútbol. Y él tenía que sacar un punto en 2 partidos para ser campeón. De hecho arrancó mal. Perdió contra Belgrano en Córdoba, perdió local contra Lanús y ahí fue al desempate contra el Estudiante Simeone y perdió. El famoso partido en cancha de Vélez que le hace el gol Pavone a Bobadilla. Por encima del sombrerito le hace el gol y él arrancó con la corbata. Con la corbata roja, camisa blanca, cancha de Boca. Cancha de Boca, decían que tenía la camiseta arriba y abajo del saco. La Volpe que realmente en estos tiempos de pandemia participó en varios reportajes. Fue lo más... Da gusto escucharlo a la Volpe sin dudas. Pero muy pedante y claro, y por eso. Él cree lo que él... Solo vale lo que él dice. Pero él ya hizo más personajes ya. Yo no sé si él es pedante como dice Ariel, pero es un técnico con un temperamento
muy fuerte, defiende lo suyo hasta más no poder. Él se pelea mucho con Hugo Sánchez, ¿verdad? En México. Sí, ahí su el enemigo, ¿verdad? fuerte, sí. Piri está en libertad. ¿El convocado? Vamos a ver. No. Ramírez, Baviera, Barbosa, Cogo, Espinosa, Bocanegra. Por lesión, nos dicen lo de Piris. Por lesión. De la ciudad de Acay estamos viendo siempre. Feliz aniversario, 238 años de Acay. Muchas felicidades a la ciudad de Gerardito Figueredo también. De su señora digna. Ciudad del Oropel. ¿Por qué la ciudad del Oropel, Ariel? Johnny, Acay. Ciudad del Oropel. A ver, Gerard, por favor. La cállense. Gerardo, si es que no está durmiendo la siestita, hermano. Pues está lindo para dormir la siesta, ¿eh? Sí, porque tiene que ir a la cancha de Libertad. Claro, vos mañana que tenés pendiente en el cerro. A las 7 tenemos que estar ahí. Lindo, 9 grados. Qué lindo. ¿A qué hora te levantás? A las 6. Y a las 6 hay que despertarse, te preparas. No podés meter mate. No podés llevar ni mate, ¿no? No. Podés llevar un termo así y un vasito. Pero el tererete, la guampa no te permite. Pero un café puedes llevar. Por eso. Menos mal. Pero ¿cuál es la diferencia que tomes de... Y que vos tienes la... Esto se presta pues al... No, ¿y para qué? El vasito sí. No, ya sabemos que... No, mira que igual vas a darle, en todo caso, igual si... ¿Le permiten meter el termo? A nosotros sí. No, nosotros no llevamos. ¿A usted no le permiten meter el termo? Pero mira que tenés que tener en cuenta porque te pueden pues yo metí una vez y tomaba mi agua yo tranquilamente. Cuando hacía calor, me imagino mañana. Vamos a preguntar. ¿Y tenés que dormir temprano, Juanma? No, vamos a dormir temprano, como corresponde, como siempre lo hacemos. Un saludo al señor Delfín Castellano. No hay problema, él me envió feliz cumpleaños, me envió. Y un emoji de feliz cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? Y ahora me dice que envió mal, perdón. Ahí respondió Gerardo, ¿eh? Tranquilo, Delfín. Respondió Gerardo. En el cerro, lee Ariel. Ahí voy. En el cerro, acá existe el oropel. Pero lo que queremos saber qué es el oropel, pues yo al menos no sé. Claro, y eso fue la pregunta. Gerardo. Gerardito. Tiene oro, pero oropel, que es una planta, es un... Ahí va a responder. Mientras que Maluje ya está con su cartel tipo box. Espera, Maluje, espera. Espera, Maluje, tenemos que saber el oropel. ¿Por qué la ciudad del oropel, hermano? Según RAE... No, para RAE. No, por eso. Cosa de poco valor, pero que aparenta valer mucho. Se va. Una corona de... Vamos, Gerardo. No, pero nos tiene que dar... de latón. Nos tiene que dar otra acepción el amigo... Gerardo, no puede ser. En los arroyos que vienen del cerro, dice. ¿Pero qué? ¿A los arroyos se le dice o...? En los arroyos, parecido al oro, está bien, gracias. Gracias, Fabio, sí. Trae tipo un metal que viene con el arroyo. Que viene del cerro, o sea, tipo sedimentos que bajan del cerro. Sí. Mira el oropel, qué lindo, che. Porque uno escuchó varias canciones que dicen oropel, ¿verdad, Maluje? Brilla y después termina, ya está. Gracias, oropel. No sé que el diario Le se hizo eco de lo que dijo ayer Berizzo sobre el defensor Cáceres. Sí. De Racing. Que por el momento no lo sigue. Fue tajante, ¿eh? Sí. Nosotros trabajamos por la nacionalización con quien estábamos interesados, digo. Y nombró a 3. Sí. Al plantel de México 2006 para motivarle fundió su medalla de campeón del mundo del 68 y a cada jugador le dio un pedacito. La Volpe. Él fue tercer arquero del Mundial 78 en Argentina. Fillol Baley y La Volpe. Muy bien, Ariel. Sí. Hernán Puerta es el nombre del PF de Luqueño. Gracias, Nelson. Federico eres de Central o Newell's. Depende quién esté dirigiendo, quiénes juegan. Siempre... Y salió un paraguayo, ¿verdad? Claro, me simpatizaron. Por ejemplo, cuando estaba Justo Villar, aquel equipazo de Newell's, cuando Bati salía de Newell's, Central, me gustó aquel Central del 2000 que llevó a la semifinal con Cruz Azul, con Villa, con Vitamina Sánchez, cómo jugaba. Estaba Federico Arias. Me encantaba. Federico Arias también. Y ahora, por ejemplo, me gusta más el Kili, por ejemplo. El Kili González me gusta como técnico y levantó Central, Le ganó hace poco 3-0, le ganó el Clásico y ahí comenzó a levantar. Y a Burgos lo sacaron después de la eliminación de Copa. ¿No lo sacaron? No lo sacaron. Al final no lo echaron. ¿Lo anunciaron con todo? La otra vez vimos el compacto. Pero me parece que va a terminar el campeonato. No, para todo lo que decía que Burgos se despidió y ganó 4-1 Ñublense Palestino. Y exacto. Tiene una mínima chance ahora. Sí, tiene todavía. Yo soy hincha de Newell's. ¿De Newell's? Sí.
Que tuvo una tradición más paraguaya también, ¿verdad? Y me parece que es más... cuando Tacuara y Sasá debutaron contra... En Rosario, el segundo partido de Tacuara Sasá contra River. En Rosario yo me acuerdo Chito Fueron Ayala, los 3 goles. que fue transferido a Olimpia allá y fue Juan sacar la Ramón previa a Juan River. Ramón Jara. Juan Ramón Jara, sí. Y Paraguay también. Y ¿cómo se llama? Miguel Cáceres. El Mono Burgo dirigirá La topadora. ante Palestino, que ya lo dirigió, y el martes frente a Goianiense. Luego se analizará su futuro, aunque es compleja su continuidad. Sí, pero viste que lo habían echado. Sí, Me sí, parecía sí. que no iba a dirigir. Pero es raro, Federico. Newell's es una escuela totalmente de Bielsa. Hace bastante tiempo. Pero dejó ya hace rato. Newell's tuvo un mal manejo muy grande. Dejó hace rato lo de Bielsa. Imagínate que todo lo de Bielsa ya dirigieron. Sí. Yo, Berti que viene a Luqueño, fue técnico de Newell's Claro, también. fue su ayudante de campo. En algún momento Saldaña, Zamora, Gamboa, El Tata, todo. el Tata. todos Hasta ya dirigieron a Torrente Newell's. dirigió. Sí, todos dirigieron a Newell's ya. Menos Bielsa, que no vuelve todavía. No, y que no va a volver. Que no va a volver. La otra vez se estaba especulando y dijo, no, con esta actualidad, con la dirigencia, pues se volvió un club de nadie, pues, Newell's. Yo creo que hasta presidente él puede ser. Cuando se deje del fútbol. Claro, por lo que maneja así, ¿no? El oro que hay en acá hay lámina de latón, el oropel. Acá dice si el positivo en Libertad no es Piri. No, Piri está por una lesión aparte. El positivo es Tacuara. Para Johnny, ¿qué pasó con Sosita? Lo va a contar en instantes. Ale Zacarías, volví. Saludos, Ale. Ariel dijo que iba a hablar de la selección y ya me duele la panza. Y dice, no, tranquilo. Qué bárbaro. Le suelo escuchar a Johnny en sus relatos, ha mejorado muchísimo. Hay que felicitarle a los que procuran y crecen. Felicitaciones, señor Johnny. Te envía acá Muy bien. un oyente. A ver. Carlos Acosta. Muchas gracias, Carlos. Federico, somos del infierno los rojos. Muy bien, señor Adolfo. Sí, los rojos del infierno. ¿Vos, Ariel, Central o Newell's? ¿Vos sos de Vélez? Yo soy River y Vélez. River se incorporó ahora, ¿eh? Consumí mucho el fútbol argentino en la época de Chito Claro. y de Chilaver. Y la verdad que sí admirador de Vélez, desde ese Vélez de la época, que veía casi todos sus partidos. Y porque justo Chilaver hizo muchas historias. Más admirador, yo no voy a decir soy hincha, porque me parece que hay una diferencia entre admirador y hincha, que toda la vida yo discutía acá con todo el mundo. Viste que has mirado un clásico y de otro país, te pones Claro, allá admirador de Vélez. Me quedó Sí. esa nostalgia de los 90 de Chilaver de Vélez. Es un equipo muy de jóvenes ahora Vélez, ¿eh? Sí, Vélez se muy- refundó. Juega muy bien. Estaba muy mal y realmente tiene muchos jóvenes. Oropel es un material tipo Pepita. Pero toque se desintegra, ya conozco, sí. Y se vuelve tipo arcilla después. Sí, conocemos el Oropel. Gracias, Gerardo, que fue el primero que estaba. Debutaron contra Vélez, sí, cierto. Tacuara y Sasá. Y el segundo partido fue contra River, 3-3. Y Tacuara hizo 2 goles y Sasá 1. O viceversa. Pero me acuerdo que estaban todos locos con la dupla Sasá-Tacuara. Y sí, después lo llevan a River a Sasá. En Newell's se queda un poco más Sasá. A que lo llevan a Benfica y a Tacuara. Claro. Sasá se queda un poco más en Newell's. Sí, uno recuerda aquel gol con la cabeza rota De en Tacuara. el clásico. En el clásico, en cancha de Central. Sí. Con Caruso Lombardi como técnico. Sí, golazo, golea. Newell's sí te ganó un clásico en los últimos 17. Está mal. El canal ya el más grande de Rosario, dice Nelson González. Bueno, él es luqueño. Claro, por eso. Luqueño y Gerardo dice Newell's toda la vida leproso. Un clásico en los últimos 17, qué feo, ¿eh? Parece los penales de Guaireña. Pero esos datos nos sirven, Federico. ¿Cuántos campeonatos tiene Central? ¿Cuántas finales de Copa Libertadores tiene Central? Alfredo Morosa fue campeón con Newell's, dice. Sí. 91. Y Maradona se puso la camiseta de Newell's. De Newell's. Unos 4 o 5 partidos. Eso ya no le saca a nadie tampoco. Después desapareció. Y Messi de Newell's. Y por eso me Messi. parece que Rosario no le hizo ningún homenaje. Rosario Central. No. Ahí ya te das cuenta que... No, muy fuerte ahí la rivalidad. Sí. Hoy el cumple de Edu Leiva de Ciudad Este, fanático cerrista. Está de cumple Richard Ortiz, Federico. Felicitaciones para Saludos el para capitán. Richard. Mauro Boselli también hoy es 36 años. 36 ya. Muy bien. Saludos de Artigas. Saludos para la gente de Artigas. La Volpe era un gran formador. Sí, señor. Sí. Comparto con el oyente anterior. Da gusto escuchar cuando relata Johnny González. Está para más, dice. Mira, Johnny. Muy bien, Johnny. Se habla de un arroyo que entre sus arenas se encontró pepita de oro, de ahí Oropel. Por eso el oro. Antes se dieron. ¿Cómo está España antes de la pausa, por favor, Ariel?
Déjame, Federico, irme a la aplicación. Por favor. Yo pongo acá el partido. Yo tengo acá para ver. ¿Tenés? Sí. Toto Play ahora le va. ¿Sí? No, más rápido. Acá está, ¿sabes cuál es? Yo siempre veo este gol Enigma. No, pero eso se van a ver, cada rato y van cambiando el nombre. 7 minutos, segundo tiempo, todo igual. Valladolid 1, Atlético 0, Villarreal 1, Real Madrid 0, última fecha de la Liga Española. ¿Y los dos están perdiendo? Los dos están perdiendo y con esto se locura. mantiene la diferencia de 2 puntos de Atlético, que se consagra campeón con el Cholo Simeone. Y con Luis Suárez. Con Luis Suárez, sí. ¿Viste? Despedido en Barcelona. Yo tengo Y mira Luis Suárez. ¿Y cómo se llamará? Y ahora, y renueva, actualiza, pues. Actualizando y cambia, yo creo que por el tema de los derechos y todo. Ahora cambió. Pedro está bonita. Sí, está Juana, bueno, está bueno. Es muy buena. Federico, permíteme enviar saludos para el doctor Javier Cristaldo. Me reclama que yo soy hincha de Defensa, pero yo soy hincha de Defensa. En Rosario me gusta Newell's. Newell's. Sí, señor. Newell's toda la vida siempre se manda buenas casacas, dice aquí otro. A mí no me gusta la gente que dice yo soy hincha de tal club afuera. No, no me gusta. Puedo Pero simpatizar, pero yo soy hincha de Defensa porque es un club humilde. No te voy a decir nunca soy hincha de Real Madrid, eso. No, ahí no llego hasta ahí. Pero es del exterior, igual. No tenés la camiseta de Defensa, por ejemplo. Y voy a comprar. Johnny, Voy a comprar. la próxima que me vaya a Buenos Aires te voy a traer una camiseta de defensa. Por ¿sí? favor, Federico, por favor. Porque vos podés ser hincha de la pucha. El mundo, el fútbol está totalmente globalizado. Si a alguna te toca de suerte y a Europa, podría haber un partido de... te compras una camiseta de uno de los clubes ahí y te vas a verlo como hincha, una experiencia magnífica, ¿verdad? El tema es ya de llorar y otra cosa, no, el sentimiento del hincha es único. Pero simpatizar, como dice Ariel. Pero yo me gusta este equipo, por ejemplo. A mí me gustan los equipos por época. Por época, viste que hay veces que te gusta, por ejemplo, me encantaba el Corinthians de Marcelino Carioca, Vampeta, Dida. Me parecía muy bueno, y ni hablar de San Pablo de Teresa Santana, ¿verdad? Yo ahí también suelo diferenciar la admiración o admirador y ser hincha, porque ser hincha es distinto. Claro. Uno va a ver porque el hincha que dice ser de Barcelona, el United, perdió una final, le va a estar puteando en Twitter y no le va a cambiar su estado de ánimo y... Pero hay gente que sí, ¿eh? O sea que los jóvenes hoy día están y tienen grupos y todo de WhatsApp y hablan con gente de afuera, de Perú, de otros países y son socios y todo del club y todo. A propósito de Perú, apareció un personaje misterioso, mítico, en la conferencia de prensa de esta semana en Copa Libertadores. El zarpazo de Perú, no sé cómo se llama. ¿Usted no escuchó la conferencia? A Cuca. A Cuca le preguntaron. No, ¿De la selección también? A todos le preguntó, no la selección. Le preguntó a Luis Cáceres, le preguntó a Salgueiro. ¿Vos no escuchó la conferencia de Johnny? No, la conferencia de Salgueiro ya no. Porque ya... Toda la conferencia apareció, no me acuerdo cómo se llama el medio, pero un nombre de un señor. Y de Perú. Yo estoy mirando Atlético contra Villarreal. Y vos sabés que yo también voy a cambiar. 53 minutos, pues ponemos, vamos a dar conexión vos Real Madrid, ¿sí? A mí no me gusta Real Madrid. A mí tampoco. Y bueno, eso es lo mismo que ser hincha. ¿Por qué no te tendría que gustar algo de afuera? A mí tampoco me gusta, pero yo siempre fui pero si tengo que ver, veo. Atlético o de Valencia en la buena época. Yo el tema de hincha, no sé si, así como dice Ariel, no sé si va el término, pero o sea, le quiero yo, Federico, a Defensa. Porque... ¿Pero hace cuánto le quería Defensa? Una institución chiquita, de barrio, dentro de 15 años no sé si va a seguir siendo desde el barrio, ¿verdad? Hay gol de Real Madrid, señores. Benzema. No, mala noticia, a ver cómo se toman. Gol de Real Madrid. ¿Y Atlético? Con esto hay Benzema. ¿Desempate? No, pero si porque si hay igualdad de puntos, Real Madrid le ganó un duelo directo al Atlético y empataban el otro. Y ellos no tienen diferencia de gol. Ellos el cruce. Claro, por el cruce entre ellos. Pero con esto va a... No, falta todavía. ¿Sale campeón Real Madrid? ¿Con el empate? No, porque están 2 puntos Atlético arriba. Son 2 puntos de diferencia. Tiene que ganar Real. O sea, que se me hace que le iba a Carlos Polchi. ¿Ah? Está en revisión VAR. ¿Revisión VAR? Sí, están chequeando la jugada. Están chequeando. Acá parece, el gol de Madrid parece adelantado. En Buenos Aires solo se dice usar la camiseta de uno de los 5 grandes. El resto de historia no escribe el señor. No, mentira. Mentira, por favor, señor, me extraña. Nunca más Buenos Aires. ¿Sabes quién me escribe? Sí. Diego Galeano, colega nuestro de fotógrafo, también reportero gráfico, trabaja en la PF. Él es hincha enfermo de gimnasia de la... sí, él es tripero, sí, me suele escribir el quinto de rock. Sí, fanático enfermo. Es socio de 6 años, dice.
Gimnasia está haciendo una de las peores campañas, bueno, nunca hizo buena campaña, una vez la tuve hacía a Diego, porque justo nos pusimos a recordar todos los clásicos, el 7-0, de toda esa cuestión, pero es cierto, es hincha de Gimnasia fanático, tiene camiseta, todo. Pausa, Maluje, 13:14, vamos a la pausa, por favor, Maluje, ¿sí? Es momento, dale. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971 100.000. Personal. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual. Este sistema garantiza que las presas no se peguen entre sí con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos y tiritas de pechuga, patitas, caderitas, alitas y musilitos de ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521 289 1000. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escríbenos al WhatsApp 0986 532 094. Toda la variedad en artículos de librería, escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca. Comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito, tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás Mastercard. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores. La salud de cada día. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al
sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es nuestra Guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay, a las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil, en el Defensores del Chaco, a las 20:30. Relata Bruno Pon. Comentan Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el expediente. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 3 horas con 20 minutos, sepa lo que se perdió Villarreal, señores. Lo que se perdió Villarreal. Valladolid. Solito, Hay que decir, acá estamos mostrando la repetición. Centro de la izquierda. Vamos, Juanma, salvó el arquero y solito se perdió cuando van... faltan 29 minutos en el partido Valladolid contra Atlético 1-1. Lo de Real Madrid contra Juanma. 62 de juego. Ataca Real Madrid, rechaza la defensa. Gol de Real Madrid y revisión VAR. O sea que a partir de la mitad del pecho izquierdo, más o menos del hombro, estaba adelantado Benzema. Finísima la jugada, esa sí es finísima. Justito. Y anularon el gol. Hicieron el trazado y ahí terminaron, no valió el gol de Benzema, sigue 1-0 Villarreal. Yo no sé cómo la diferencia todavía. Ahora están con el empate Atlético de Madrid, ahora va a 3 el Atlético de Madrid, 3 de diferencia. Aquí nos escribe Robert Peralta, que está en el exterior. Dice, felicidades a mi mamá por el campeonato del Guma. Besos para ella. Siempre se le hincha la bola a su mamá. Siempre pregunta Fede de la conferencia, Alonso Pareja de la pizarra del hincha. Ahí está. El peruano está preguntando, Alonso Pareja de la pizarra del hincha. Ese no es el que preguntaba a Gareca, que le volvió loco un momento. No sé, pero entró ahora en la conferencia a usted se le dice Tigre. Brasil-Paraguay. Y como Tigre, ¿cómo va a jugar su equipo? No refleja el apodo suyo. La actitud. ¿Te acordás? ¿Cómo se llama el peruano alemán? Steve Mackie Harris. No, Steve Mackie Harris, fenómeno. Newell's Libertad. Los parecidos. Y la otra vez estábamos hablando, hay muchas cosas en común entre Newell's y Libertad. Aquí está buscando otro mensaje. Hoy que dice... no, sí, lo del Atlético de Madrid, festejando a unos hinchas colchoneros. ¿Cuándo va Real Madrid o Villarreal contra Real? No, Real Madrid local, Real Madrid-Villarreal. Real Madrid-Villarreal. Si gana Villarreal, gana la visita 1-0, 64 de juego, o sea que ataca el Real Madrid, pero no hace daño. Último partido de Zidane, ¿no? Último partido, se va. Gane o pierda, se va a Zinedine Zidane. Johnny Olimpia, para mañana, más allá que tenemos ahora una nota con Jorge Morel de Guaraní. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, un saludo a todos los que están ahí. Bueno, ¿qué balance, Jorge, de este semestre que parecía arrancar bien y no termina bien? Se va Gustavo Costas después del fin de semana. Contanos un poquito vos como referente de Guaraní, ¿qué análisis haces? Y como dije, el semestre no fue lo que esperábamos. Tuvimos varios partidos muy malos, algunos buenos, pero como te digo, Gustavo no tiene la culpa de nada. Él se va con la cabeza en alto, él llevó a 2 finales. Como te digo, no fue lo que esperábamos, pero esto es fútbol y nosotros tenemos que volver a levantarnos y seguir. Jorge, en los últimos partidos, jugando otra vez de central, ya definitivamente, con cualquier técnico, ¿te vas a quedar en ese puesto o simplemente para corregir algunos errores te envió otra vez a la cueva el técnico? No, justo teníamos algunos jugadores lesionados con problemas y algunos con COVID, y el profe me pidió que me quería utilizar ahí y le gustó la manera en que jugué los partidos y me pidió
me quede ahí hasta el final del semestre, o sea, para poder fortalecer esa zona defensiva que estábamos un poquito flojos. ¿El anuncio de la salida del entrenador cómo tomaron? Y la verdad dolió mucho, nos sorprendió bastante. Gustavo no se merecía eso, él es una excelente persona, un gran técnico como se vio en los 2 años que estuvo con nosotros, y como te digo, nos sorprendió y nosotros en agradecimiento a él tenemos que estos últimos partidos hacerlo de lo mejor posible para despedirlo bien. Jorge, en lo personal, bueno, se habla mucho de una futura transferencia, que también ya tenés ganas de cambiar de aire. ¿Cómo ves o qué analizás con relación a eso? Y sabes, ahora estoy más tranquilo con el tema de eso. Sí, en años anteriores me trabajaba mucho eso, pero este año estoy más tranquilo. Si llega, y si no, paciencia. Estoy yo en Guaraní, estoy trabajando bien, estoy jugando bien ahí, y soy muy paciente. ¿Perjudicó mucho Guaraní, Jorge, el hecho de que hubo una migración masiva de jugadores? ¿Pasó porque el plantel disminuyó mucho para que no repita lo que había hecho el año pasado? Sí, pasa que teníamos una buena base, teníamos un equipo sólido que casi nunca cambiaba, y se nos fueron jugadores muy importantes, la verdad, jugadores muy importantes. Intentamos volver a hacernos fuertes, pero la seguidilla de partidos que tuvimos, yo creo que fue cayendo el equipo de ahora, y pasó todo lo que nos pasó en el semestre. Gracias, Jorge. Dale. Jorge Morel, de Guaraní, cuando estamos viendo a través de la señal que tenemos aquí. Gol de Atlético, Luis Suárez. Para vos, Barcelona. Ahí está, qué grande Suárez. Un regalo. Pase atrás del mediocampista de Valladolid. Solo Suárez, y mano a mano no falla. Con esto Valladolid va al descenso. Ah, mira vos. El que fuera en su momento técnico equipo de Diego Figueiredo. Esa es la pérdida, un mal control, y Suárez recibe el pase, fíjense, entre el arquero y el primer palo. De zurda, gran definición de Suárez entonces, virtual campeón Atlético de Madrid. Barcelona lo dejó ir porque consideraba que ya tenía mucha edad, 33 años, y fichó a Sergio Agüero, que tiene 33. Y campeón, 4 puntos de diferencia ahora. Va a ser 4 puntos de diferencia. Atlético 86 y Real Madrid con estos resultados 81. Qué gran jugador Suárez, que lo vamos a padecer el 3 de junio. Como campeón, llega para ese partido. Qué centro delantero. No está Cavani, recordemos. Qué completo. Yo recuerdo esa final de Copa América, cómo Darío Verón no podía con él. No, aparte Verón estaba... Paraguay llegaba con un cansancio terrible. Sí. Y Suárez con una energía. Suárez Forlán, había que agarrar eso, ¿no? Sí. Terrible aquel partido, la diferencia. Cómo usa el cuerpo y se mueve y da la vuelta y ya se va. Y cómo mete el cuerpo, cómo mete la pelota, no. Confío Terrible. mucho en Gómez, en Martínez, Escobar o Rojas, de los dos. Va a salir el lateral por la zona derecha y Junior Alonso. Espínola ya definitivamente no, ¿verdad? ¿Quién? Espínola, de lateral derecho. Yo creo que no. Espínola bajó muchísimo. O Paraguay Espínola. Ah, claro. Jugaría ya por él. Yo creo que todavía. Para Uruguay no todavía. Está jugando bien. Tiene... ¿A vos no te gusta nomás Paraguay? No, sí, a mí me encanta Paraguay. No. A mí me encanta Paraguay. No, ya. La vez pasada dijo que era chico. Chiquitito. Y claro, ya le encontró la vuelta. Le quería poner el... Pero para meterlo ya contra Suárez y su compañero. Por eso te digo. Le tiro. No, yo creo que era poco. Pero el Espínola no había jugado nunca en la selección y le pusieron y tiene más edad. Y también. Si le hicieron jugar en Argentina a Espínola, ¿por qué no? A ver... pero ya tenía encima partido de Copa Libertadores, cuarto de final, River. Yo creo que Espínola es muy bueno. ¿Cuándo va a esperar Ariel?
Y Si yo, no creo, hay- yo creo que todo tiene su tiempo, porque una cosa es marcar acá y otra cosa que esté ahí enfrente de Suárez. Conte que, bueno, Y compañía. pero ahí vamos a lo mismo. Este tiene madera. Ahí vamos a lo mismo. Arzamendi también ya tenía Copa Libertadores. Eso y le marcó a Messi, le marcó a Dani Alves. Arzamendi, digo, en Copa América el año pasado. No, pues Gaby Leteño cómo se está preparando, ¿eh? Qué bien, Gaby. Qué bien, Gaby. Saludo para Fer Coda, así también. Somos colchoneros nosotros, Yo sí. creo que los lumarelos van a ir hoy ahí cerca de la vía Hay que ir férrea. y cerca de eso. la vía férrea, claro. Tiene que respetar nomás la distancia. Te hacen un pequeño banderazo ahí, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa aquí, me dicen sí, que va a ser así. El número 2 contra Uruguay va a ser Juan Escobar. Sí, tiene que ser, Juan. Va a ser Juan Escobar. Sí, Repetimos por tercera vez. Va a ser Juan Escobar. Acá ya recibimos Si no ya la debe ser data. Paraguarí, que sea Juan Escobar. Juan Escobar, señor. Número bien, 2. está bien. 13 con 30 minutos en todo el país. El 26 de mayo arranca el único MBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Initiative Escuela de Negocios posee convenio con la Universidad Alfonso X El Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos y te permite vivir la experiencia de un viaje de misión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Initiative Escuela de Negocios. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más info, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Hierropar, ahora somos importadores de acero Sacin de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. Ahora te quiero preguntar, ¿qué esperas para cambiarte a Claro? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan. Podés elegir planes desde 30.000 guaraníes por mes. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambio, cambiate a Claro. Chevrolet Joy. Llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. Con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día. Confort, seguridad y economía. Claro que sí. El Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encontrará nuevos caminos. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea
marca número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. 0982-104-287. 0982-104-216. Cerámica Itagua S.A. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es la raza guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay. A las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil. En el Defensores del Chaco a las 20:30. Relata Bruno Bon. Comentan Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el expediente. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 13:35. ¿Cómo está España, Juanma? Real Madrid sigue perdiendo 1-0 ante Villarreal, 78 de juego. Está terminando ya el partido. Bueno, el tema de Olimpia, Johnny. Olimpia, equipo alternativo, Federico, para medir al equipo del Deportivo Luqueño. Hoy iba a definir el 11 Sergio Orteman, pero va a ser un equipo similar al que había puesto el lunes ante Nacional, lógicamente ante la expulsión de Saúl. Seguramente va a jugar mañana, y esto significaría que Alcaraz, por ejemplo, se prepare para jugar ese partido, o en todo caso recurrir a Jordan Santa Cruz para ingresar por Saúl el próximo miércoles, en el marco de la Copa Libertadores, y mañana, repito, utilizar a Saúl entre los centrales, si juega con Jordan o juega con Rolón, que podría también ya tener su chance. Olimpia jugó el lunes, con Olveira, Alan Benítez. Creo que Alan no va a jugar mañana. De la Cruz seguramente va a ser lateral por la zona derecha. Santa Cruz, Alcaraz y Wilson Ibarrola. Creo que se puede repetir este sector defensivo. Alejandro Silva. Creo que va a ser clave Alejandro el miércoles. Tendría que descansar. Si quiere ganar Olimpia por goleada, tendría que tenerlo a Alejandro Silva a disposición. No sé si Nico Domingo va a jugar. Rojas sí. Diego Torres, Néstor Camacho y Derlis fue la dupla titular ante Nacional, que podría repetir mañana. Y si uno antes para buscar más goles, tendrá que ser un equipo con carrileros más ofensivos contra Táchira, que es lo que puso contra Inter, ¿no? Sí. Contra Inter jugó Quintana, por ejemplo. Quintana y Estigarribia. Acá te imaginas un Derlis González Camacho, una Ale Silva Camacho. Yo creo que Derlis. Ale por derecha. Por el sector izquierdo puede jugar, o que juegue Alejandro Silva por izquierda y Derlis por derecha. O Derlis directamente jugando con Walter González o con otro punto. ¿Y Camacho por Recalde? Podría ser. Pero Recalde está muy mal últimamente. Está muy mal. Ni siquiera tiene situaciones de gol. Sí. Mirá que Camacho Pues si vos decís, Ariel, y Derlis jugaron muy bien en su momento sin una referencia de área. Contra Nacional. Cierto, contra Nacional. No solamente Nacional, sino, ¿se acuerdan que hubo una época el año pasado? Fue en el arranque de campeonato. Sí. Cuando recién llegó Derlis, claro. Exacto, o sea que tampoco eso se podría... Que no estaba Roque. No estaba Roque y aparecieron los dos. Roque. Es una alternativa también, parece que seguramente dispondrá de la cual el técnico Orteman. Para ese partido contra el Deportivo Táchira, Olimpia tiene que hacer 4 goles. Recordemos, en el 2016 ya le había ganado Olimpia. Dirigía... ¿Jugó aquel equipo?
Pues estaban eliminados los dos equipos. Sí, Claudio Vargas, Iván Torres, Freddy Barreiro y Gustavo Mencia anotaron para Olimpia, pero una Claudio Vargas situación, dice, bueno, todo para Claudio. una situación diferente. Olimpia Ese partido eliminado. estuvimos recordando hace poco en un Super Sábado también. Sí. Que después jugó Cerro. Exactamente. No, porque Olimpia estaba eliminado y... Creo que Ariel relató ese partido. Un día de semana a la tarde jugó. Estaba como cronista también. Hay un TikTok sobre ese caso. Cuando Ariel le pregunta a Gerardo algo. En ese partido, güey. La figura era. No, la figura, sí. la figura No, fue... la no, figura otra vez. Le pregunta a Darío si ya tenía la figura. Y le dice Darío que es medio complicado. Y me pregunta a mí, y le digo que sí ya tengo. Le pregunta a Juanma. Y le digo sí también. Sí. Y a ver, Gerardo, ¿qué cosa le dice Gerardo? Y eso le... Nos preguntaba, te hizo la ronda de preguntas. Le- La figura. Y Gerardo, ¿qué cosa haría? No. O sea que Gerardo tiene varios en la figura... Le puso de mal humor a Ariel. Gerardito, tiene varios en la figura legendario, ¿eh? Azúcar, dice. Joder, tranquilo. Hasta Mencia metió Táchira, se había clasificado antes. Táchira vino clasificado y aquí Olimpia le ganó con gol de Mencia. Bueno, Cerro repetimos para mañana 8:30 de la mañana. ¿Tú qué te imaginas? Va a jugar Villasanti, eso estoy seguro, porque está suspendido para el partido de Copa Libertadores de América. Y Cerro Porteño lo más probable iría con Martínez en el arco, Fabián Franco, Marcos Cáceres, Pablo Adorno. Habrá que ver si retorna Luis Vargas como lateral izquierdo. En el medio sector, Matías Villasanti, Wilder Viera, Julio Báez o Damián Bobadilla. Y arriba, Ovelar, Pachi, Mateus y Vareiro como único punta. En realidad es Carrizo o Mateus. ¿Carrizo o Mateus? Sí. Y Vareiro arriba. Bueno, Ariel, ¿qué estás viendo vos? Estoy siguiendo a través de las redes el tema atlético de Real. Juanma, pero el hincha de Cerro estará ya más metido en el... Copa Libertadores. No le van a importar la Copa, ¿verdad? Y el de Olimpia tampoco. Y el tema del volante es el quién va a reemplazar a ¿Quién va a Villasanti. reemplazar Porque a Villasanti? esa ¿Vos sabés qué, Aldo? justo es un puesto sensible en el que no hubo reemplazante. Por ello tuvo que sacrificarse a los dos volantes de jugar todos los partidos. Y mira que no tiene mucho. No. Yo creo que va a expiarlo a Maíz. Y habrá que ver si Maíz aprende esos dos errores. No, porque mira que Maíz no está, ¿eh? ¿No está? No está ni en la convocatoria de hoy. ¿Y quién podría ser entonces? Yo creo Porque que se para mí puede llegar a Wilder- jugar con Wilder o con Wilder, Damián. por no le falta todavía. Vos sabés que yo me jugaría por Wilder. ¿Sí? Wilder es grande, demostró presencia. Solo que, como vos En el decís... quite le costó la vez pasada con River. En el quite Muy vos sí. frágil todavía, sí. Vos sabés Mira que... un partido, América tiene juego físico. Eso sí, es más Ajá. físico América, eso sí, totalmente. Vos sabés que yo me jugaría igual por Wilder. Igual, Sí, porque sí. después no tenés otro, ¿no? Y no, y después le tenía a Damián Damián, Bobadilla, o sea que sí o sí un Marcelino juvenil. Yamandu no está. Sí o sí un juvenil. Sí, o Aldo Maíz. O por allí cuando Julio Arce... Santos. Creo que se llevó a deslizar una posibilidad de que Enzo jugase por el centro. En un momento dado. Sí, el año Ah. con el COVID no, porque él también fue... El año pasado Pero fue... hubo una circunstancia. Sí, que él lo metió a Enzo en el medio y Mateo creo que jugó por derecha. No recuerdo cuándo. O sea, fue una alternativa que no llegó a plasmar. No. Pero que manejó en algún entrenamiento, pero no llegó a concretarse. Sí, exactamente. Pero bueno, es un lindo problema para el chiqui. Y lindo por sobre problemita. todo porque está en su mano la clasificación, o sea, en mano Sí, del Cerro, no tiene que sí. perder. Sí. Tiene que perder y Cerro clasifica a octavos de final. Yo creo que en estas circunstancias, quedar fuera de la Copa Libertadores va a ser un impacto fuerte para el hincha y para el presente de Todo Cerro sentido. Porteño. Lo económico. Porque estamos hablando de $1 millón. Sí, $1 millón. Buena plata. Ahora el que perdió otra hora terreno para ser titular es Mateo después de su horrible partido del miércoles. Horrible partido. Él, una y una, ¿eh? Una buena y una mala. Vos sabés que yo hasta ahora cada vez estoy más convencido que él no tiene técnica. Para es mí raro Mateo- que un jugador brasileño no tenga técnica. Sí. Él es velocidad, hace la gambeta por la velocidad y por su agilidad. Y no tiene buen pase, no tiene Claro, buen y porque centro, ahí pues está la no tiene técnica. Si vos no tenés definición. buena técnica, no tenés buena sensibilidad en el pie para tener precisión del pase. Y además eso también es a Cané porque casi siempre decide mal. No, en serio. Se cierra. En serio. Otra más para definir al jugador. ¿Cómo se dice? A Cané. Sí. 3:30 de la tarde se juntan los hinchas de Libertad cerca del club. Sí. ¿Para qué Van a se estar juntan? apoyando. Van a estar apoyando ahí cerca del club y una forma de... Tanta gente de junta, Johnny. No, por favor. Y sí, tranquila. Vamos a preguntarle a la gente del canal, vamos a decirle a la gente del canal que vaya a pegar una vueltita entonces ahí Sí, tipo... 3:30 de la tarde, 4. Pero para el final del partido, ¿verdad? Sí, para el final. Sí. Para el final del partido tipo 8, ¿verdad? 8 Juanma? por ahí. 8 menos 20.
Acá hay un arquero internacional que en Argentina dicen tiene una oferta de un club grande de Paraguay. ¿Un arquero? Un arquero. ¿De dónde? De nivel internacionales. Extranjero. Es un extranjero que está en Argentina y no es argentino. Porque un grande, ¿quién necesita arquero? Cerro, olvídate, ¿verdad? Cerro no. Olimpia no creo que quiere sacar o que traer. Además tiene dos en todo caso, ¿verdad? Que tiene nivel. Ahí la duda te respondió, me parece. ¿Eh? La duda me parece que respondió, digo. Con lo que se viene, ¿eh? Sí. Con el cambio. Libertad está Silva. Sí. Había hablado yo de un posible interés por Serbio también en un momento. A lo mejor se va a Serbio y Guaraní, pero no creo. Guaraní no tiene dinero para este arquero. El arquero es bastante importante. El loco, ¿verdad? ¿Eh? El loquito. ¿El arquero? Sí. No. Que yo sepa, no. Un arquero alto. ¿En Vélez? Sí. ¿El ecuatoriano? El ecuatoriano, Alexander Domínguez. Sí, tiene una oferta. A ver. Emelec, Querétaro y de un club grande de Paraguay. Pasa que él no es titular, es Hoyos el titular en el equipo. Perdió la titularidad. A mí me gustaba mucho este arquero, ¿no? Es grande. Selección El Liga, ecuatoriana. ¿verdad? Sí. Penalero. Selección penalero. Él eliminó a Libertad luego una vez. Le trajo el penal a Maciel. Exactamente. Cuando Liga llegó a la final Ahora sí, gol de de la Real Madrid. Sudamericana. Gol de Real Madrid. Sí, me parece que ya no se va a anular. Benzema de vuelta lo hizo. La última vez que le vi a Domínguez estaba gordo, pero gordo, ¿verdad? Y dice, Wilson, qué raro porque un arquero que era flaquito. Qué bola. No. Y alto. Él es flaco, alto. Flaco, alto. Pausa, 13:45. Última pausa en el Super Sábado. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación del ron Fortín limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín limón con néctar de mburucuyá, combinación natural. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi, pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Vení a Bristol y aprovecha el super ofertón, los mejores precios sin entrega inicial. Además, por la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta oferta: celular Samsung A32, precio normal 18 cuotas de 275.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Seguro para tu vehículo, el plan marcas diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento.
Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar, VIP y superior, que garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Atención amigo parrillero, amiga parrillera, ABC te arma la mesa para que disfrutes de un rico asado de la mejor manera. Promo parrillero para suscriptores. Si te suscribís a ABC te llevas de regalo un kit parrillero con 6 platos de madera, más 6 tenedores y 6 cuchillos Tramontina. Para más información comunicate al WhatsApp 0976-953-182. Disfruta de un rico asado paraguayo con ABC. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984 800 650. Vuelven las eliminatorias y vuelve el palpitar por la albirroja. Rumbo al sueño mundialista. Se viene un combo difícil, pero no imposible. Y vinimos a hacer hazaña. Esto es Paraguay, señores. Esta es Plaza Guaraní. 13 de junio, Uruguay-Paraguay. A las 18 horas en el Centenario de Montevideo. Y el 8 de junio, Paraguay-Brasil. En el Defensores del Chaco a las 20:30. Relata Bruno Pon. Comentan Federico Aria. Por fin, el guiño del destino le da la posibilidad a Paraguay de ganar un partido importante. Y Daniel Chun. Ahora es el momento de asumir el protagonismo y tratar de liquidar rápidamente el expediente. Eliminatorias Qatar 2022 por la más potente del país. ABC 7:30 AM con el equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Suárez, el hombre del partido, el king de este partido ha sido Lucho. Señoras y señores, Atlético de Madrid es el campeón de la Liga Española de Fútbol. Muy bien, Atlético de Madrid, entonces qué dramatismo, ¿no? Porque hizo el segundo Modric. Para el Real Madrid. Se jugaron casi 3 minutos con Real Madrid esperando el gol de Valladolid. Que si hacía uno, salía campeón del Real. Atlético... Y al mismo tiempo Valladolid al descenso, o sea, qué drama se ve. Atlético de Madrid, felicidades por mano de Juanma a todos los hinchas colchoneros del país. No, pero prefiero que salga campeón Atlético antes que Real. No, viste, ahí voy a estar tomando postura, no, tranquilo, no. Ariel, por favor. A ver, fue después de aquella que le ganó Simeone a Martino, después de esa oportunidad, de esa ocasión, ¿vuelve a salir Atlético o ya no, ya Liga después? No recuerdo. Yo no recuerdo, ¿no? ¿Cómo? 2013-2014. Aquella Barcelona había quitado una buena diferencia y le fue tan mal a Martino que se eliminó en la Liga, en la Champions League, ¿no? En la Copa del Rey. Copa del Rey le tenía ganó para final, hacer el triplete y perdió todito. Con aquella corrida de Bale, le ganó la final al Real Madrid. Y llegaba a la última fecha Atlético-Barcelona, con ventaja para Barcelona en puntaje, y termina perdiendo con Atlético de Madrid. Con un empate era campeón Barcelona. Exacto, y Godín le hace el gol sobre la hora. Sí. Ese Barcelona que estaban de todo, estaba
Por supuesto Messi, Neymar y Suárez. Y paso. Bueno, está entonces el tema de la Liga Española, que es muy seguida aquí, por supuesto, con el título de Atlético. Italia ya se resolvió hace rato. Inglaterra también. El City. Alemania ni hablar. Y el sábado que viene tenemos a la tarde a las 3. ¿Sabe qué torneo City está? contra Chelsea. ¿Sabe qué está apasionante? La Liga Francesa. El Lille es el líder y creo que el PSG la semana pasada se puso a un solo punto. Ah, pues no me Sí, digas. sí. Francia, que generalmente una vez ganó en marzo, por ahí ya el torneo Paris Saint-Germain. No, ahora está peleado. Con 42 puntos de ventaja. Bueno, vamos Federico, hablando a poco. Sí, señor. La Liga Serbia también está apasionante. No, también el fútbol Estrella Roja, peruano, 108 no sé cómo puntos. está, no. 108 puntos. ¿Eh? Sí, y Partizano 95. Y esos son el equipo pesado. Los partisanos son los que atacaron a Mussolini para... No, pero son equipos importantes. Último. Sporting en Portugal, dice Fernando Cobas. Después de 15 años por ahí salió campeón. Sporting Lisboa. Paraguayo en Sporting Lisboa. No, y Carlos Humberto Paredes. Él fue Porto. Y después no fue después al... César Ravira. Y ¿Víctor Quintana? ¿O se fue No, Porto también? por favor. Tigre jugó en... Supongamos que no. Espera. Para mí que Tigre. Tigre y Iván Viles. ¿O no? Tigre, fija. No recuerdo, para mí que no, che. Carlos Humberto Paredes en Sporting está buscando, está muy seguro, Juan. No, Porto como Yo me acuerdo en Porto, Porto sí, como Carlos Mourinho, Humberto. Juanma. Sporting Lisboa, temporada 2006-2008. Papá tiene una camiseta de Carlos Humberto Paredes de Sporting Lisboa. Sí. ¿También estuvo ahí? Sí, señor. Sporting en Me acuerdo Portugal. Bien, Juanma, entonces. Bien, Juanma. Metaleo González. Pero hablando de jugadores que fueron, no aquellos que van con 15 años y después vuelven a... ya sabemos cuál es la triangulación. Bien, Juanma. Lo de Quintana, no. No, él es del Porto, ¿verdad? Porto. Con Quintana, Porto. Sí. Tigre confirmado. Tigre confirmado. Que se había ido después de aquel espectacular que Es pasó más- sub-20 de 97, Chile. La Serena, exactamente. Sí. Bien. Paredes bien. va al Porto y después pasa al... Regina y después 2 temporadas en el Porto, 1 temporada en Regina y después 2 temporadas en el Sporting. Bien, Juanma, sobre el final, muy bien. ¿Ves? Pide tú, ¿viste? También. Grande, Sporting Lisboa, sí. A propósito de Gracias, Portugal, Fabio. Portugal, Federico, Nuno Espíritu Santo dejó el Wolves y probablemente va a dirigir al Tottenham. Qué grande. Es un técnico... No, yo lo fiché cuando Esta noticia fue a que dirigir- antes eran Se está inventadas metiendo por- ahora en Europa. Cuando fue a Pasado, dirigir al antes de Valencia. Llorente, ¿eh? No, yo soy seguidor de los técnicos. Me O sea que eso es encanta- cierto, siempre conoce todos los técnicos, hasta de La Guaira, de Caracas, fútbol, de todo, ¿sabes, Junior? Perú, fútbol peruano también, todo. Sí, claro. Juan Cayo. Hay que seguir a los técnicos. Mira, Porque en algún momento pueden caer... por acá. Sí, claro. Y un técnico argentino que va a venir para determinado club, no sé cuál es. Un técnico argentino que va a venir para determinado club. Ayer me dijeron que Costa se podría recibir oferta de Sol. Lo dijimos en la transmisión. Pues yo no sé si es momento que Costa vaya al Sol. Para mí que sí, pero... Olimpia... O sea, arrancar el campeonato, ¿verdad? Sí. Y otros me decían que, ¿por qué no va a Olimpia? Lo veo difícil. En Olimpia lo quieren a Costa. A mí me dijeron que a Brunote le encanta Costa. ¿Viste? Pero no me lo dijeron ahora, me lo dijeron hace rato. Hace rato. Pero hay una oposición ahí Lo demandó el en el club. departamento de fútbol. No, pero Ortema también demandó a Olimpia También. en su momento. César Ayala también, por mucho dinero, y lo quieren. Pero que a Brunote le gusta mucho Costa, porque dice que encaja con su proyecto. El tema de los chicos y Aparte es un técnico y muy de- intenso, Federico. ¿eh? Entonces, es un técnico intenso. Sí. Ya estuvo en Olimpia, pero en otra época. En una muy mala época, ¿no? Que Sí. jugaba el Tigre Franco Mendoza con la saga, era la dupla. Sí. Era diferente. Rorro López se queda un año más en Nacional, me dicen aquí. Cuando renunció con Piolita Costas, solo buscó, dice Gerardo Figueredo. Bueno, vamos a cerrar otra parte, señores. Hoy un solo partido. Un solo Libertad partido. Sol. Que puede ser de la consideración de Libertad. Ante Sol América estamos con Bruno, con Dani, con Edgar, con todos los compañeros. Imagino, Federico, que van a estar también así muy intensos como estuvieron en el partido final Real y Atlético. Pero este fue... Había dos partidos. Está claro que si el partido está en empate y Sol América ataca el último minuto, sí. Porque ahí valoriza mañana River Nacional. Imagínate si Sol gana. Sí. River Nacional mañana pasa a tener un valor importante. Claro. Que se juega a las 20 horas.
Si no es así, no hay necesidad tampoco pero esto fue único, fue intenso. Juanma que no quería que se haga campeón Real Madrid, yo que quería que se haga Atlético, cada uno con su monitor allí, no, fue bien. Mañana, Ariel, 8:30, ¿a qué hora arranca la previa? Y nosotros vamos a estar acá para las 8. Ovalito, con Darío. ahí está, Ovalito, mañana una dosis importante de café, ¿eh? Sí, trae los balos. Sí, porque mañana hay doble turno, como se decía antes. Sí. Jornada doble, Ariel. Así mismo, después traemos la tarde con Fabio, con Olimpia Deportivo Luqueño. Sí. Está bien. Saludos a Marini. Está bien. Una vez me tocó en otros medios hacer. A las 7 de la mañana Paraguay-Hong Kong, ganó Paraguay 7-0. Al mediodía programa